Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda edición de Falling Walls Argentina. Es un honor estar con Florencia Ballarino presentando este evento. Y algunos se preguntarán, ¿Falling Walls de qué? ¿Sí? Todo el tiempo estamos derribando muros. Y en ciencia y tecnología también. Y hoy vamos a averiguar qué muros quieren derribar varios científicos y científicas de todo el país. ¿Y alguno se acuerda de dónde estaba el 9 de noviembre de 1989? ¿Vos, Flor, te acordás más o menos qué pasaba en esa época? En la escuela, seguro. Bueno, pero seguro te acordás que se cayó Sí, un gran muro. totalmente. Se siguen cayendo muros. Y hoy aquí en Falling Walls vamos a ver qué muros va a derribar la ciencia y la tecnología. Tenemos 21 participantes que en el día de hoy van a exponer su proyecto, su idea innovadora con gran impacto social, buscando un lugar en la final internacional, y además van a ser evaluados por un jurado muy exigente, un jurado de primer nivel, de lujo, y van a tener esta gran oportunidad de llevar su idea al mundo y de, como decía Diego, derribar muros. Este evento es realizado por varias instituciones y queremos presentarlas porque vale la pena que sepan de dónde viene. Obviamente Falling Walls tiene que ver con una fundación en Alemania que esto se viralizó, se hizo mundial, se hace en varios países del mundo, y aquí, entre otros, lo organizan instituciones como la Universidad Tecnológica Nacional, que nos va a dar un saludo para iniciar este evento. Hola, buenas tardes. Desde la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, estamos muy contentos de ser parte nuevamente este año, tan particular para el mundo entero, de la organización de este certamen internacional. Desde nuestra universidad, ligada desde su origen al desarrollo tecnológico, económico y social de nuestro país y región, y que entre sus principales objetivos tiene el desafío de producir la transformación de una sociedad más justa y solidaria, creemos muy necesario promover este tipo de iniciativas como Falling Walls Lab, que fomenta la creación de proyectos y el debate de ideas con impacto social. Sin dudas, este año ha sido un desafío enorme producir este evento, no solo para las instituciones que organizamos, sino también para quienes se animaron a presentar sus proyectos innovadores. Por eso, desde UTN queremos agradecer este esfuerzo y le deseamos mucho éxito en sus presentaciones. Otro de los organizadores de esta segunda edición de Falling Walls Lab Argentina 2020, en esta edición en calidad remota, ¿no? Por esta situación que estamos atravesando todos, que es la pandemia, es el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Ellos nos dan la bienvenida, vamos a compartir el video. Hola, buen día. Mi nombre es Svantje Mikara, soy lectora del Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAAD. En nombre de todas mis compañeras y compañeros del DAAD Argentina, quiero felicitar a todos los y las participantes de esta segunda edición del Falling Walls Lab en Argentina. Muchísimas gracias a todo el equipo organizativo que hizo un trabajo maravilloso, a la UTN, a mis compañeros del DAAD, a todos los colaboradores y socios. También quiero agradecer al C3 como nuestro querido anfitrión, a nuestros moderadores, a Diego Golombek o Florencia Ballarino, que van a llevar adelante este evento, y también a nuestro querido jurado que va a estar evaluando las presentaciones de nuestros protagonistas, las y los disertantes de esta segunda edición del Falling Walls Lab. Justo estamos festejando la semana de la unificación alemana que siguió a la caída del muro. Y en este espíritu estamos ansiosos de escuchar sus presentaciones, sus proyectos y ideas disruptivas. Muchísimas felicidades, mucha suerte y gracias a todos. ¿Sabes, Flor? Yo fui becario de la DAAD, que hace un tremendo trabajo para el intercambio de científicos y científicas entre Argentina y Alemania. Así que aprovecho para agradecer mi beca hace muchos años. Muy bueno. Y ahora también vamos a conocer otros de los organizadores de este certamen, que es la Embajada de la República Federal de Alemania. Queridos emprendedores, académicos, investigadores, science lovers. Para mí es un gran placer de darles la bienvenida a esta segunda edición de Falling Walls Lab Argentina. La conferencia Falling Walls, durante un transcurso de más de 10 años, se estableció como evento de referencia en el ámbito de la investigación y innovación de vanguardia.
Los Falling Walls Labs, que mientras se están desarrollando en más de 60 países de todo el mundo, para mí son la verdadera joya de toda la iniciativa. Por su carácter internacional, su formato progresista y su competencia intensiva pero sana. En tiempos en los que el proteccionismo y tendencias de nacionalismo están ganando terreno en varias partes del mundo, Falling Walls es más actual y más importante que nunca. La ciencia y la innovación son clave para los desafíos globales que encontramos hoy en día. Cambio climático, urbanización, la revolución digital y por supuesto también el COVID-19. Solo con una cooperación internacional muy amplia, profunda, vamos a lograr encontrar respuestas a estos desafíos. Sin muros, de forma abierta, juntando esfuerzos y competencia. Sería para mí una enorme alegría si uno de ustedes volverá de Berlín virtualmente con el premio Young Innovator of the Year. ¿Y por qué no? El nivel de los investigadores acá en Argentina es altísima y las capacidades del pueblo argentino de pensar out of the box es reconocido mundialmente. Pero con esto me estoy adelantando un poco. Hoy básicamente quiero desearles mucho éxito, que disfruten de este evento maravilloso y que rompan muros. Muchas gracias. Y algunos se preguntarán dónde estamos. Algunos tal vez no reconozcan este lugar, ¿sí? Este querido Centro Cultural de la Ciencia, que es el anfitrión de Falling Walls 2020. Así que invitamos a la directora de este Centro Cultural, del C3, que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a que nos diga unas palabras. Adelante la doctora Guadalupe Díaz Costanzo. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos y sobre todo a los organizadores de esta segunda edición. Quiero agradecer especialmente a la Embajada de la República de Alemania, a la DAAD y a la Universidad Tecnológica Nacional. Tengo el placer de estar no solo aquí en el C3, muy cerquita desde donde se está transmitiendo esta segunda edición, sino también de acompañar a que más de estas investigaciones, estos desarrollos, estas soluciones innovadoras puedan darse a conocer, y esa es un poco nuestra misión y lo que acompañamos también muy fuertemente desde el Centro Cultural de la Ciencia en este año tan especial. Muchas gracias, directora, y gracias también por alojar esta edición de Falling Walls, que es un concurso, finalmente, y los concursos tienen premios. Claro, ¿no? claro. Para los o las ganadoras, este año vamos a tener una serie de premios que los vamos a conocer al final del programa, así que quédense ahí. Pero entre ellos vamos a tener una capacitación de comunicación científica de Euraccess, una iniciativa de la Comisión Europea para el o las ganadores de este certamen. Vamos a un poco explicar cuál va a ser la dinámica. Hay 21 participantes que van a tener solo 3 minutos para exponer sus ideas, sus proyectos innovadores, que tengan un gran impacto social, y luego de allí el jurado va a tener oportunidad de hacer una pregunta, va a tener solamente 30 segundos para contestar. Vamos a ser muy exigentes con el tiempo. Sí, en Falling Walls el tiempo es un tirano. Tenemos un video de Euraccess que nos va a contar un poco de qué se trata la comunicación científica, la capacitación que van a recibir. ¿Puede ser? Adelante. Good afternoon and congratulations to all the finalists of the Falling Walls Lab. I would like to extend my congratulations to all the candidates and researchers interested in communicating more and better about their work. It seems to me that you are already winning a lot just because you've accepted the challenge of presenting your research in an accessible way and in such a short time. We know it's difficult, challenging exercise, but it's also a very formative exercise. Society has much to learn and benefit from your efforts. It's important that people know what's done in the labs and how brilliant minds like you work so that walls can fall. I represent in Latin America an initiative of the European Commission called Euraccess,
that promotes the mobility of researchers. It would have been logical for Euraxis to offer today's winner a trip to Europe to visit a laboratory of your choice, as we've done in the past. But in the current situation, we prefer to invite him or her to do a virtual course in science communication with European trainers. We are sure it will help the winner to prepare his or her video for the international contest, but it's indubitable that it will also serve you in other opportunities. For example, when you have to discuss your work with collaborators or international investors. We are also available to all of you who are listening to discuss your project. If you are interested in doing a doctorate or postdoctorate in Europe, if you want to work on projects in collaboration with European researchers and innovators, get in touch with Euraxis. We can help you. Good luck to all of you. Falling Walls tiene varios formatos. El formato que estamos haciendo hoy aquí en Argentina es Falling Wall Labs y tiene jurados. Y es el momento de presentarle a un brillante conjunto de jurados y juradas. Van a tener la difícil tarea de elegir entre estas 21 ideas o proyectos disruptivos cuál es el mejor o los mejores. Vamos a presentar en primer lugar a Adrián Rubinstein, el gerente de innovación médica de Merck Argentina y gerente de proyectos de portfolio en EMD, asesor científico y de negocios en varias startups. Hola Adrián, buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Nada, quería agradecerles a todos los que organizaron este evento para permitirme participar como jurado y nada, desearles buena suerte a todos los competidores que ahora tienen proyectos muy interesantes. Muchas gracias, Adrián. Siguiente jurado, María Victoria Nágel. María Victoria es magíster en innovación y emprendimiento, es responsable de Matter Consultora de Negocios basados en ciencia. Mentora y tutora en diversas instancias de apoyo a emprendedores científico-tecnológicos. Qué mejor que María Victoria como jurado de Falling Walls. Hola, María Victoria. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, tal cual, como dijiste, mi trabajo es en apoyar a que todo el conocimiento científico sea aplicado y en algunos casos que lleguen a ser empresas. Y bueno, nada, dejarles un saludo a todos los participantes, la verdad que un gran aporte, una gran muestra de empatía a lo que han hecho, así que quiero valorar eso y desearles buena suerte, porque esto es un concurso. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias María Victoria. Y ahora vamos a presentar al próximo jurado. Él es Facundo Larosa, es docente de grado y posgrado de la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad de Buenos Aires e investigador. Su área de especialidad son los sistemas embebidos, tales como los que utilizan IoT, Internet de las Cosas, y redes de sensores. En dicha área ha realizado publicaciones en conferencias y revistas nacionales e internacionales y dirigido proyectos de investigación y desarrollo. Buenas tardes, Facundo. Buenas tardes, Flor. Buenas tardes, Diego. Gracias a todos los que nos están viendo y a todos los que se empezaron al concurso. Bueno, yo estoy convencido que el gran talento que tiene nuestra sociedad tiene que estar al servicio para poder introducir mejoras sociales y esto lo vamos a ver mucho en los proyectos que vamos a ver hoy, así que muy agradecido de poder participar y les deseo muchos éxitos a los concursantes. Gracias. Muchas gracias, Facundo. Habrás notado, Flor, que está vestido de emprendedor, ¿sí? Emprendedor que salió del garage, ¿sí? Como corresponde a su currículum, ¿sí? Y presentamos a la próxima jurado, que es la doctora Bettina Mahler. Bettina es investigadora independiente de CONICET y es directora de la Maestría en Conservación de la Biodiversidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Hola, Bettina. Hola, buenas tardes a todos. Un honor para mí estar en esta edición del Falling Labs y quisiera realmente felicitar a todos los participantes, más allá de que hoy vaya a haber un proyecto ganador, quisiera felicitarlos a todos por la iniciativa y por la audacia de tener nuevas ideas para un mejor porvenir de todos nosotros, así que muchísimas gracias y mucha suerte para todos. Muy bueno, Bettina, muy bueno eso de ser audaz, me gustó. Y vamos a presentar al próximo jurado. Él es Hernán López, ingeniero electrónico y MBA, gerente del área de automatización de Phoenix Contact Argentina, vicepresidente de la Cámara de Industria y Comercio Argentina-Alemana, joven,
menor del sistema de formación dual alemana-argentina y responsable del programa educativo EduNet en Argentina para universidades de tecnología. Buenas tardes, Hernán. Hola, buenas tardes para todos. Gracias a la Embajada Alemana, a Falling Walls, a DAD y a la UTN. La verdad que es un honor estar acá compartiendo todos estos próximos muros que están por caer. Muchas gracias, Hernán. Y ahora saludamos de nuevo a nuestra anfitriona, pero ahora en carácter de jurado. Ya la conocen, la doctora Guadalupe Díaz Costanzo, que además de la directora del Centro Cultural de la Ciencia, forma parte del panel de jurados. Así que si nos quiere decir unas palabras, pero ahora como jurado, no como anfitrión, bienvenida. Muchísimas gracias nuevamente, un saludo desde aquí para todos los participantes, las participantes que nos van a compartir estos desarrollos que estamos bastante expectantes para, bueno, conocerlos y saber cuáles son justamente esos muros, esas propuestas para cambiar un poco nuestra vida hoy, cuáles son las propuestas que nos van a ofrecer. Muchas gracias, Guadalupe. Y cierran, completan este jurado realmente de gran nivel. Gaspar Libedinsky, arquitecto, artista visual. Buenas tardes, Gaspar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, honrado de ser parte de este jurado y al mismo tiempo entiendo que esta propuesta es de tanta relevancia para este momento. El momento de que haya una efervescencia de ideas, de propuestas, de proyectos mirando al futuro. Me parece que nunca mejor momento que este para realmente estar viendo ideas, propuestas, mirar hacia adelante y disfrutar de la visión de estos chicos. Buenísimo. ¿Qué jurado amigos se dice Sí, ahora, ¿no? Amigos y amigas. Sí. Y además del jurado, también va a tener la posibilidad de votar el público. Digo, lo va a hacer en forma online, pueden a través de su celular votar a él o la favorito, pueden entrar a slido.com y poner el código que seguramente lo están viendo en estos momentos en pantalla, pero es muy importante que solo se puede votar una vez, ¿eh? Sí, efectivamente, una vez que hacen enviar, ya está. ¿Qué les aconsejamos? Vayan haciendo notas. ¿Sí? A medida que van pasando los y las participantes, anotan, me gustó, qué interesante, lo de fuera, y voten al final. ¿Sí? Pues si no, después van a decir, uy, ¿por qué me equivoqué? No, al final votan con slido.com y el código que aparece en la pantalla del YouTube que están mirando. ¿Sí? Bueno, y vamos a comenzar a dar participación a los concursantes de este certamen. Si te parece, Diego, les deseamos a todos muchos éxitos, mucha suerte, lo mejor. Qué momento. Una aclaración. Las reglas de Falling Walls Labs es que las presentaciones son en inglés. Las presentaciones son en inglés porque, de hecho, forma parte de esto el certamen grande de Falling Walls, que es internacional. ¿Sí? Entonces, acá se van preparando para esto. Entonces, las presentaciones y las preguntas del jurado van a ser en inglés. ¿Sí? Perfecto. ¿Comenzamos? Sí. El primer participante es Daniel. Bueno, escuchamos entonces la presentación de Daniel Blum. No sé si vamos ahora con la pregunta del jurado o vamos con el próximo participante para escucharlo. Is Daniel Blum, and my goal is to contribute to break the walls of illegal deforestation. Vamos entonces a ver la presentación de Land use changes are, together with climate change, two of the main threats to humanity.
and represents direct risks to the future of the biosphere. For example, there is strong evidence linking irrational deforestation and the COVID-19 pandemic. In developing countries, deforestation is motorized by the agricultural expansion. In America, the Gran Chaco region is the second largest forest biome, and only in the last 2 decades has lost more than 8 million hectares, which is equivalent to twice the area of Switzerland. Argentina is within the top 10 ranking of countries that eliminate their native forest, and most of the deforestation is concentrated in the Argentinian Chaco region, in the north of the country. Argentina has a forest law that aims at protecting the remaining forests, but unfortunately, illegal deforestation represents more than 50% of the total. 3 years ago, I started to investigate the characteristics of illegal deforestation in the north of Argentina with a new and innovative approach that addresses the proximate causes of illegal deforestation. This approach sheds light on the characteristics of the agents and the interaction with the political and biophysical context that determine the occurrence of illegal deforestation. Working with a group of experts in the topic, we also tend to analyze the power relationships between agents that makes possible the violation of the forest law. To achieve this, we have developed a Bayesian model that describes and explains qualitatively and quantitatively the proximate causes of illegal deforestation. The model is fed with real cases of illegal deforestation and with information provided by key informants. In this unique approach, the focus is made on something that has rarely been studied yet and can certainly contribute to assist policymakers to design more sustainable guidelines in one of the world's major deforestation hotspots. Thank you very much for your attention. Hello, my name is Victoria Muraro. I'm going to break in the wall of disused tire. Over the year, tons of tire are thrown away in field and dam, polluting land and aquifer. This is one of the most serious environmental problems in recent years around the world. Their final disposal is a big problem because they can take more than 700 years to degrade. A solution my project consists on manufacturing rubber roof tile made of rubber granules which are obtained through the tile recycling. This is the material that I use to produce the tile. It has a lot of advantage compared with another material.
The tile is very resistant to UV rays, resistant to impact, for example the hail, resistant to deterioration, so they don't need maintenance. The material is a good thermal insulation, so it reduces the energy consumption in houses. The tile has a special design, so their installation is very easy and quick. The tile has nerve that fits into the channel of the next tile. The material is very light, so it lowers the cost of the roof structure. The material is acoustic insulation, fireproof, and has a long life. In addition to cover a family house roof, we need to use 300 tire. So for this reason, we could break in the wall of disused tile. Thanks for your attention. Veíamos recién la presentación de Victoria Muraro, a quien saludamos. Buenas tardes, ¿cómo estás, Victoria? Hola, buenas tardes a todos. Felicitaciones. Ahora vamos a dar paso al jurado, a Hernán López, para que te haga una pregunta. Tenés solo 30 segundos para contestar. Hello, Victoria. Thanks for your presentation. I like much the idea. The question is, have you already researched manufacturing methods and run a financial analysis? We have made a prototype of the composite of material, but now the final product, and we couldn't do the proof to verify that the final product is available. Perfecto, Victoria. Bárbaro, muy buena respuesta, muchas gracias. Y continuamos entonces. Sí, vamos a continuar. Ahora es el turno de otro de los participantes, Agustín Forchetti Casarino, del Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria. Vamos a compartir su presentación. Sus muros tienen que ver, y a mí me intriga esto, ¿sí? Me intriga, quiero ver de qué se trata, con materiales convencionales. Entonces Agustín va a estar breaking the walls of conventional materials. Adelante. Hello everybody, my name is Agustin and I am going to talk to you about how to break the wall of conventional materials. When I talk about conventional materials, I refer to the laminates, the coatings, the electronic boards we are used to see in our life. If we investigate a little bit about these materials here, we can find that they are obtained from phenolic resins and epoxy resins. And if we study in detail the chemicals used to obtain these resins, we can find that the main four are here: the phenol, the hexamine, the epichlorohydrin, and the bisphenol A. These chemicals here have two main problems. The first one is that they are toxic for us and for the environment, and they are obtained from oil and petroleum. That means they are non-renewable. So the challenge here is to obtain materials with the same characteristics of the laminates, the coatings, and the electronic boards, but using greener chemicals. And the solution can be found here in the apple tree leaves, the wheat, the oat, and the corn cob, for example. From these plants we can obtain these two chemicals, the fluoritic acid and the furfurylamine. And the question is, what can we do with these chemicals in the lab? Well, we can obtain a new kind of resins that are called renewable benzoxazine resins. This is a picture of the resin obtained in the lab where I work. And these resins have the characteristic that if we heat them, we can obtain phenolics and epoxy substitutes. That means we can obtain a hard matrix with good chemical and thermal resistance from greener chemicals. Thank you very much, and I am open to any question you may have. Muchas gracias, Agustín Forchetti Casarino, por la presentación. Lo tenemos ahí conectado. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Y atención, Me porque alegro. ahora va a venir la pregunta de la jurado. En este caso, Bettina Dale. Mahler va a tener la oportunidad ahí de preguntarte. Hi, Agustin. So this is a very promising material because you found a way to create resins from natural products. And so your project is related to creating new products from this new resin you created. Oh, please explain about that. Yes, I think it works as a replacement of the phenolic resins and the epoxy resins. It has the same mechanical properties and thermal properties also. So we can obtain the same resin, but by using natural chemicals at the beginning of the process. I don't know if I was clear. Yes, yes. Thank you. Claro y conciso, la verdad. Qué bien el tiempo, la verdad estoy maravillado. Están respetando muy bien el tiempo. Sí. Vamos a recordar, ¿te parece, Diego, cuáles son un poco las reglas, ¿no? del Falling Wall Lab 2020 en la Argentina? Las presentaciones tienen que ser en inglés y también las preguntas de los jurados y las respuestas, porque nos estamos jugando por un lugar en la final internacional. Nada menos. Nada más y nada menos. Y vamos a ir con nuestro próximo participante. Hablamos de Maximiliano Salum. Él es de la Universidad Tecnológica Nacional de Rosario. ¿Y sabes qué muro quiere derribar, Maximiliano? Un muro que tiene que ver con la basura, pero no cualquier basura, con la basura espacial. Vamos a ver qué nos cuenta Maximiliano, y va a estar Breaking the Walls of Space Junk. Adelante. Hi, I'm Maxi, and this is Falling Wall of Space Junk. Let's go. By a responsibility of space countries, TV signal, GPS, weather forecast, thousands of governments and commercial satellites, future space missions, the ISS and his crew, all of these are in danger. Actually, our civilization depends on this technology to survive. There are thousands of manufactured objects orbiting around Earth, objects that go from 1 centimeter to the size of a satellite. We need to prevent a Kestrel syndrome. Basically, it's preventing a cascade effect between these space objects, which could cause even more space junk by spreading. Or this planet will be covered and trapped. We urgently need to classify the most dangerous objects and put them out of orbit, with reusable devices that we will develop according to the size of the object. We are going to call them bats, hunters in dark space. We'll push the smallest chunk down into the atmosphere to burn it, and capture the bigger chunk objects to be recycled. We break down a wall 31 years ago, but we are building a new one over our heads. It's time to act. Thank you very much. Escuchábamos recién y veíamos la presentación de Maximiliano Salum, y ahora va a ser el turno de la pregunta. ¿Cómo estás, Maximiliano? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Ahora te va a hacer la pregunta nuestro representante del jurado, que es Gaspar Libedinsky. Adelante. Hello, Maxi. I wanted to ask you exactly how you imagine these bats. How are these bats that are supposed to capture the garbage in the space? How do you imagine them? That will depend of the size of the object. How I said, this object have to the size 1 centimeter to a satellite. You don't need one device specific. You need a lot of different devices, thousands of these devices for this enormous quantity of junk in the space.
Justo a tiempo. Perfecto. Fíjate Bien, que muy la bien, pregunta de Maximiliano. nuestro arquitecto artista visual fue de diseño. ¿sí? Claro, ¿Cómo vas a está bien. diseñar para recoger esa basura en el espacio? Por eso nuestro jurado es tan variado. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Le agradecemos a Maximiliano. Nuestra próxima participante es Cecilia Acoroni del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. ¿Y cuál es su proyecto? Contanos, Diego. Su muro tiene que ver con algo que suena mucho en Argentina y en nuestros países, ¿sí? Con la soja. ¿sí? Pero fíjense, ella quiere hablar de productos derivados de la soja que sean sustentables. Entonces Cecilia va a estar Breaking the Walls of Sustainable Soybean Products. Adelante. Hello, my name is Cecilia Coroni, and this study is a result of my PhD thesis titled as Optimization and Modeling of Protein Extraction in the Production of Protein Products from Soybean Extruding and Expelling Byproducts. In this opportunity, I'm going to talk about breaking the wall of sustainable soybean products. Nowadays, 10% of Argentinian soybean processing use extrusion expelling technology to obtain free hexane soybean oil. This productive sector is characterized by small and medium-sized companies which are located at rural regions. The obtained byproduct is named expeller and is used for feeding animals. It is noted that there is little research innovation of expeller, although it has a large amount of proteins that can be recovered to produce protein concentrates. So, these conditions represent the wall that I propose to break by applying a simple, low-cost, and novel process which operates with adaptable and accessible technology. An optimized extraction process of expeller proteins is proposed to break this wall. The process was developed using samples from different Argentinian companies that are interested in this novel technology. The process results in a high-efficiency solution to produce protein concentrate. In addition, in order to be sustainable, different eco-friendly strategies were considered for the remaining serum and the fiber byproducts. To conclude, economical and technical feasibility of expeller valorization by this integral process indicates that the proposed strategy for breaking the wall of sustainable soybean products promotes the social and economic rural development of Argentina. Gracias, Cecilia Coroni, por la presentación. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes por este evento. Y bueno, bien, muy bien, aquí en el campo. Bueno, y algo ahora de ruido. Le vamos a dar pase a la jurado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora? Dijiste en el campo. Yo estoy sí en el sur de Santa Fe, en un pueblito, en el campo, hay bastante viento, así que disculpen si hay ruido. Disculpada. Ningún problema. Y vamos a dar paso a la jurado, Guadalupe Díaz Constanzo. Ella va a ser la encargada de hacerte la pregunta. Tenés solo, acordate, 30 segundos para contestar. Adelante, Guadalupe. Guadalupe, no sé si nos escuchás, creo que está silenciada. Gracias, efectivamente. Hi, Cecilia. Thank you very much for your presentation and congratulations on your very innovative project. My question has to do with the fact or the possibility of taking your idea to an industrial level. Have you ever gotten in contact with an industry to see if it was possible or if they were interested in taking this approach that you are suggesting? Yes, it is possible to replicate this innovative initiative in the almost 400 companies that are small and medium sized on a scale of 50 tons a day. So in order to produce 1,500 tons of concentrates a year, we need $2 million of investment in order to carry on this proposal. Justo a tiempo, te salvó la campana.
¿sí? Bien, muy exacto. Con eso, pero muy bien, muy bien. Muy bien, Micaela. Y vamos a ir a nuestro próximo participante. Él es Hernán Bergstein y pertenece a la Universidad Tecnológica Nacional Buenos Aires. Y el muro, fíjense qué interesante, hay como un patrón, ¿no? Que varios muros tienen que ver con sostenibilidad, con sustentabilidad, que son problemas actuales. Y en este caso va a querer hablar Hernán de el acceso seguro al agua. Breaking the walls of safe water access. Adelante. Hello everyone, my name is Micaela and I'm going to break the walls of safe water access. When I was an active scout, I used to visit a rural school in Entre Rios. Once, while I was there, I saw a poster informing about the arsenic contamination in the water the people consumed. I was astonished. I asked the headmistress about that, but she downplayed it by saying they had always drunk the same water and never had a problem. What she didn't know is that if a solution is not found quickly, the children she cares and the rest of the village will suffer from many diseases in at least 10 years. Arsenic and fluoride are minerals that are usually found together in the groundwater, over 0.01 and 1.5 milligrams per liter respectively. Water is not able for consumption. The continuous intake of contaminated water causes serious health problems, such as bone deformation, ulcers, tooth decay, cancers, among others. 200 million people all around the world are affected by this issue. In Argentina, there are 4 million people affected. As you can see in the presentation, the most contaminated zones also correspond to the location of the most vulnerable ones. They can't afford water bottles, reverse osmosis technologies, commercial filters, or other ways to consume drinkable water. They collect water from a well, ignoring what it might cost. We propose a simple, practical, and economical device with an adsorption and co-precipitation technology. Maybe you think it's similar to other filters you have seen in the market before, but what highlights it is the cheapness of the used materials within the reach of every family. It can also bring down higher concentrations than other filters in the market, ensuring efficiency for all concentration ranges. Maybe you're wondering, what about the generated waste? We have achieved very good results related to the possibility of cementing them, making them useful for construction, with a no distortion guarantee. Nowadays, they don't receive the correct treatment. Instead of that, they are stored or thrown away, but can't avoid the release back to the environment. Thank you all for your attention.
Compartíamos ahí recién entonces la presentación de Micaela Belmonte y ahora la saludamos a Micaela. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien, Micaela. Bueno, y tenemos al jurado, a Facundo Larosa, quien te va a hacer una pregunta. Tenés solo 30 segundos para contestar. Adelante. Hi, Micaela. I really like your presentation and the social scope of your work. Congratulations. Thinking in the broadest way to reach people, have you thought if your proposal should be carried on by a private, mixed, or state-driven initiative? And if so, why? Sorry, can you repeat me the last part of the question? Yes, if you think your proposal should be carried on by a private, mixed, or state-driven initiative. Yes, as we are focused in the most vulnerable communities, we know that it's very difficult for them to reach the product. So we think that it's necessary a mix of the public and private organizations, schools, governments. We need many organisms to help in this situation. The project is economical, but apart from that, we need the help of all the government. Tiempo, Micaela. Y algo importante, ¿sí? Esta condición de falling walls no es fácil. Ahora, lo que están mirando, los que sean científicos y científicas sobre todo, se pusieron a pensar cómo contar su proyecto en 2 minutos y cómo responder una pregunta tan importante como las que están haciendo en 30 segundos es muy difícil. Claro que sí, por eso hay que entrenarse, ¿no es cierto? Y hay que también aprender. Le agradecemos muchísimo a Micaela y vamos a ir con nuestro próximo participante. Él es Hernán Bernstein, de la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Y cuál es su proyecto, Diego? ¿Escuché Universidad Nacional de Quilmes por ahí? No, me pareció escuchar Universidad Nacional de Quilmes. El proyecto de Hernán tiene que ver con diagnóstico de cáncer de piel y cuándo hacerlo, cuándo conviene hacerlo. So he will be breaking walls of time on skin cancer diagnosis. Adelante. Hello, my name is Hernán Bernstein. I'm an economist. I work at Quilmes University. I'm a part of a group of researchers. One of them is a chemist and another is a biotechnologist. It's very important to understand that the last year we had 300,000 the cases and 60,000 deaths for the skin cancer. I am breaking the wall of the time on skin cancer diagnosis. We found a lot of problems with that cancer skin diagnosis. The main problems are the false positive and the false negative results. In a second line of problems are the invasive study, the pain, the time to receive the result, the expensive cost for a lot of people, and the stress for the patient and his family. We will resolve this problem. We are working in a prototype equipment who read the skin, send the information to our computer. Our computer, with artificial intelligence and machine learning, understand what happened and responds an outcome with a very high accuracy in a few seconds. ¿Están hablando de mí? Bueno, y ahí veíamos recién la presentación de Hernán Bernstein y ahora vamos a ir a la pregunta del jurado. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, ¿qué tal? Con mucho entusiasmo. Contento de estar acá con ustedes. ¿Ahora nos escuchas bien, Hernán? Porque tenías un problema recién. ¿Ahora está bien? Sí, ahora escucho perfecto. No escuché todo lo anterior, así que, bueno, imagino que hablaron cosas buenas. Un pibe que dio una charla de cáncer, no te preocupes. Bueno, Hernán, tenés 30 segundos para contestar. La pregunta te la va a hacer María Victoria Nagel. Adelante. Hello, Hernán. How are you? Well, firstly, congratulations about the solution.
which other walls could this technology fall down? Could it be applied to other areas or fields? Okay, first the problem that we can work with this system, artificial intelligence and machine learning, is for the cancer of skin. But the second place where you can work is the agro. For example, the problem with the plants, with the problem with the earth. This is the second place where we can use this system. Understand me? Yes, yes, of course. Thank you. No, thank you. Bien, se venció ahí el tiempo. Bueno, muchas gracias, Hernán. Y vamos a ir con nuestro próximo participante. Él es Emiliano Ricardo Medina, de la Universidad Nacional de La Matanza. ¿Y cuál es su proyecto, Diego? A ver, este muro es muy especial en estos días, ¿no? Donde la educación está en cuestión. Todos estamos preguntándonos qué pasa con la educación a distancia, en casa, dual, y justamente el muro tiene que ver con educaciones tradicionales. So he will be breaking the wall of traditional education. Adelante. Hello everybody. First of all, let me thank you all for your attention on this presentation. Let me introduce myself. My name is Emiliano Medina, and I'm part of a group of students from the National University of La Matanza. The problem of plastic recycling is widely known. In the last 60 years, plastic production grew about 200 times, reaching in 2016 an approximate total of 380 million tons. According to the UN, 79% of plastic waste is in garbage dumps and thrown into the environment. 12% is incinerated, and only 9% is recycled. Therefore, this is our wall, the low percentage of plastic recycling. We will break the wall of the sustainability by reducing unused plastic waste. We propose ecological cladding plates made of cement and crushed plastic laminates, more usually known as non-recyclable sachets. The result is lightweight plates. Moreover, plastic increases the thermal insulation property of the plate. We're investigating the different composition to be able to implement them both outside and inside of a building. Also, we are developing different assembly choices. Consequently, they adapt to construction systems such as steel framing and panel system, like structural insulating panel and cross-laminate wood. Finally, we consider that this ecological cladding plate has a lot of potential. Strengthened dry construction in Argentina is one of them.
Pasan cuando uno derriba muros en vivo, y esto es en vivo, así que disculpen un problemita, pero ya estamos de nuevo en carrera derribando muros, ¿no? Claro, continuamos esta segunda edición de Falling Wall Labs 2020 Argentina. Estamos escuchando a los 21 participantes con sus proyectos, con sus ideas disruptivas. Habrá un ganador o ganadora que nos va a representar en el certamen internacional y ya tenemos a nuestro próximo participante. Él es Emiliano Ricardo Medina de la Universidad Nacional de La Matanza. Vemos el video. Sostenibilidad, Breaking the Walls of Sustainability. Hello everybody. First of all, let me thank you all for your attention on this presentation. Let me introduce myself. My name is Emiliano Medina and I'm part of a group of students from the National University of La Matanza. The problem of plastic recycling is widely known. In the last 60 years, plastic production grew about 200 times, reaching in 2016 an approximate total of 380 million tons. According to the UN, 79% of plastic waste is in garbage dumps and thrown into the environment, 12% is incinerated, and only 9% is recycled. Therefore, this is our wall, the low percentage of plastic recycling. We will break the wall of the sustainability by reducing unused plastic waste. We propose ecological cladding plates made of cement and crushed plastic laminates, more usually known as non-recyclable sachets. The result is lightweight plates. Moreover, plastic increases the thermal insulation property of the plate. We're investigating the different compositions to be able to implement them both outside and inside of a building. Also, we are developing different assembly choices. Consequently, they adapt to construction systems such as steel framing and panel system, like structural insulating panel and cross-laminate wood. Finally, we consider that this ecological cladding plate has a lot of potential. Strengthened dry construction in Argentina is one of them. In this sense, we also increase the life cycle of the materials. In addition, we can promote new workspace weighting the recycling system. Now, it's time for questions. Y compartimos recién entonces la presentación de Emiliano Ricardo Medina, a quien ya vamos a saludar. Buenas tardes, ¿cómo estás, Emiliano? Buenas tardes a todos. Bueno, y atención, porque ahora nuestro jurado, Adrián Rupstein, te va a hacer una pregunta y tenés 30 segundos para responder. Adelante. Hi, Emiliano. Thank you very much for your presentation. It was really interesting. And what I wanted to ask you is if you had a chance to talk with any material engineers or architects to really understand if the material that you are proposing complies with all the regulations that we need in Argentina to use it in the construction. Can you repeat the first part? Yeah. What I wanted to understand if you had the chance to talk with any material engineering or an architect to really understand if the material that you are proposing really complies with all the Argentinian regulations in construction. I don't understand if I research I investigate other materials or if I can apply this material for the regulation in Argentina. Yeah, the second one. Okay. We research the market of the component when we investigate of this material. We can find some examples of this investigation, but we don't have any regulation of this material. It's developing in some institute of investigation and just that. Mm-hmm. Bien, okay, thank you. Ahí el tiempo cumplido. Muchísimas gracias para Emiliano. Y vamos a ir con nuestro próximo participante. Se trata de José Emanuel Nieva Topa, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Tucumán. Que nos va a hablar de educación tradicional y cómo derribar ese muro. So, breaking the wall of traditional educations. Adelante. Good afternoon, I'm José Manuel and I'm going to present to you how I believe that we can break the wall of traditional education.
For hundreds of years, learning has been carried out through the transmission of knowledge from educators to the students. This year, the world changed affected by the pandemic. However, the learning method remained the same: empty classrooms and educators who teach remotely online. According to UNESCO, half of the world's student population does not attend to school. So, do we want to continue learning in the same way after the pandemic? During all this time, it was shown that it frustrated and demotivated students, causing a high percentage of dropouts worldwide. Have you ever felt overwhelmed by having to study a subject or a topic that was unintelligible to the point of reaching a crisis? This happened to me many times. When I was a boy, I was always happy exploring and learning new things while playing until the age of 7, when I first experienced a feeling of crisis at school. I did not understand what I was studying, I was distressed, bored, and I stopped playing. Years later, when I returned from a student exchange, I suffered my second crisis. I was stressed because I had to take 22 subjects that I didn't know. Studying them was exhausting and overwhelming. I tried several times to learn from books without being able to understand the content. 20 years later, in college, I'm in a crisis again, trying to learn a subject that I like, but long and messy. This makes it tiring and frustrating, which not only discourages me, but also many colleagues. And that I remember that many of the things that I had learned during my childhood were through games and movies, which is my greatest strength, so I asked myself, why not try the same now? I had already done this before during high school, when in a difficult exam, I learned by watching videos of each of the subjects I had to learn, imagining myself being part of what I was studying. In the exam, the teacher was surprised by my knowledge, and when I told him how I had studied, he congratulated me for having dared to learn in another way. This is why I now decided to create an interactive simulation video game as a different learning method from the traditional one to live an innovative experience of the learning process. The simulation represents a virtual reality in 3D and recreates the knowledge of various topics whose content are stored in the cloud without the need to use a powerful console. Its versatility allows it to be adapted to multiple platforms, virtual reality devices, PCs, cell phone, video games, console, tablets, television, etc. This will allow to learn by playing in an asynchronous, fun, creative, and interactive way with people of different ages and from all over the world, where one is the protagonist at their own pace and lives experience that generates learning benefits, and this will motivate one to learn during all their life. We must change education, and remember that education does not change the world, it changes the people who change the world. Compartimos recién la presentación de José Manuel Nieva Topa, a quien saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias y atención porque ahora nuestro jurado, el encargado va a ser Hernán López, te va a hacer una pregunta y tenés solo 30 segundos para contestar. Adelante. Hey, José Manuel, thanks and congratulations. So I understand that your proposal is like a virtual reality or multi-platform app to have an immersive learning experience. So my question is, who may pay for it? Is it oriented for the parents, for their children, or is it for the schools? It's oriented for everyone, so it's not only for schools, but also for parents and childs, and also old people. So the idea is to make something that it's approachable for everyone, and that, for example, the schools in South Africa that have difficulties to reach material or education content, that they can reach it and make it like for them via the state, or also in private like parents or tiempo, José, pero lograste contestar, perfecto. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, felicitaciones. Y vamos a continuar con las presentaciones. Es el turno ahora de Michel Denis Matenet, de la Facultad de Ingeniería de La Plata. ¿Y cuál es su proyecto, Diego? Contanos. Esto está difícil. Quiero decir que está, contárselos breve en castellano, son las limitaciones para aquellos amputados transfemorales. Y me intriga, ¿no? Vamos a ver de qué se trata este Breaking the Wall of Transfemoral Amputees Limitations. Adelante. Good afternoon. My name is Michel Matenet. I am an advanced mechanical engineering student from the National University of La Plata, and I want to break the walls of transfemoral amputees limitations by presenting part of my thesis development. When talking about the causes of transfemoral amputees, we immediately think about accidents, wars, landmines, explosions, just to mention a few. But so far, the most important cases are those related to diabetes and vascular diseases. Just because of these two, every 30 seconds, one person is amputated. It's a true fact that the number of diabetes cases worldwide is constantly increasing, and only 1 in 10 amputees has access to a prosthesis.
lack of money, and poor accessibility are part of the problem. Moreover, the patient may never walk again if the prosthesis is not on time when he or she requires it. So how can we do to give every amputee equal chances so he or she does not lose his or her own mobility? The main idea in this solution is to design a prosthesis functional for both transfemoral and transtibial amputees, based on a simple, fast, and affordable manufacturing method by giving the patient the part of the prosthesis and the guide to assemble it, specially designed to adapt and adjust to his or her needs. Another innovative quality is that this design reduces the difficulty that the active prosthesis has by taking advantage of the usual energy developed during the natural gait cycle, storing and releasing it during times of greatest demand, toward the final goal of a more natural working and without the need of an external power supply. This prosthesis will be temporary until the patient is given a definitive one. However, for those patients who cannot reach a definitive one because of low economic resources, this prosthesis could become the definitive, due to the possibility of replacing its components quickly and economically. Complexity reduction is the basic requirement of a simple design. Enable a more serial manufacturing so as to get an affordable product, and give transtibial and transfemoral amputees the opportunity to continue with the daily life the way they will deserve. To conclude, let me add this fabulous phrase, and thank you for your attention. Entonces, la presentación de Michelle Denise Matenet, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Michelle? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por esta oportunidad. No, por favor, gracias a vos por participar. Atención, porque ahora va a ser el momento de la pregunta del jurado. Bettina Mahler, el representante de nuestro jurado, es quien te la va a formular. Adelante. Hello, Michelle. I think your project might have a great impact on many people. Then my question is related to the materials. Are they already available, and how long would the persons be able to use these processes? The materials are already in the to reach it. They are resin, fiberglass, and reinforced plastic, and the time that the prosthesis develops good is dependent the use that the person gives. So if it's a really active person, it would be changeable for 3 months. It depends. This is like prosthesis for during the time that the real prosthesis come to the patient. Y tiempo. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Michelle. Uf, qué difícil que está esto. Yo no querría ser jurado de esto, pero acuérdense, todos ustedes que están mirando también son jurados, porque hay un voto del público, ¿no? Claro, pueden votar a través de slido.com con el código que está figurando allí abajo en su pantalla. Recuerden que solo pueden votar una vez, así que quédense hasta el final para compartir todas las presentaciones y elegir a su favorito. Ahora es momento de hacerse unos mates, ¿sí? En Berlín es difícil conseguirlo, así que aprovechen ahora, ¿sí? Y pensar un poco, discutir en casa, a quién me gustó, este me convenció, este me pareció mejor, y los jurados también deben estar pensando. Vamos a hacer una muy breve pausa, ¿sí? No se vayan de YouTube porque enseguida seguimos con Folding Wall Labs 2020.
Plata. La noche de los museos en el C3.
empezar la noche de los museos en el C3. La noche de los museos en el C3.
empezar la noche de los museos en el C3. La noche de los museos en el C3.
Y acá volvemos nuevamente a Falling Wall Labs 2020 desde el C3, este evento que organizan DAAD, Universidad Tecnológica Nacional. La verdad que está buenísimo lo que viene pasando, venimos con unas charlas extraordinarias y espero que en este ratito hayan discutido en casa a ver quién les gustó. Este es más buen mozo, sí, pero me gustó más ese tema. Y una cosita nomás quería decir. Yo no quiero, ni se imaginan lo que es hacer este evento en vivo. Acá somos poquitos, sí, estamos en pandemia, ahora me voy a sacar el barbijo, acá somos poquitos, pero atrás de esto, cada uno en su casa o en su oficina o como puede, hay muchísima gente haciendo que salga todo perfecto, los videos de YouTube en el momento, las preguntas, los oradores, la verdad que es toda una operación, estamos derribando muros de Falling Walls acá. Y la verdad que muchos nervios porque hay 21 participantes que están concursando por un lugar en la final internacional. Ya tuvimos una primera ronda con la presentación de 10 proyectos, 10 ideas innovadoras. La realidad es que una más buena que otra, hay que decirlo, impecable, muy interesante todas las propuestas. Y ahora vamos a ir por una segunda ronda de participantes. Si te parece, arrancamos, Diego. Sí, y preparados para votar ahí en el público también. Sí, recuerden eso, que pueden votar a través de esmiro.com con el código que está aquí abajo en la pantalla de YouTube. Y sí, vamos a continuar con María Soledad Cerantes de Blind HR Consultant. ¿Y cuál es, Diego, tu proyecto? Vamos a hablar de la cultura del trabajo empobrecido, cómo derribar ese muro. Por lo tanto, sí, vamos a hablar de derribar the walls of impoverished work culture. Breaking the walls of impoverished work culture. Hello, my name is María Soledad Cerantes, and I represent Blink. We are a human consultancy firm from Corrientes, Argentina. The problem. In the city of Corrientes, our work culture is impoverished. There is an absence of personal management and a lack of professionals dedicated to well-being of those who collaborate within companies. We at Blink offer a support system based on an empathetic outlook that emphasizes active listening of each and every one of our clients, not only those who are looking to hire new staff, but also to those who are seeking a place within the local job market. We give our clients the possibility of benefiting from our consulting service to enable them to focus on their own professional skills and enhance internal well-being and containment, which, in the long run, will be of mutual benefit for both staff members as companies. We offer our own training warehouse, where potential staff can benefit from training workshops, work experience opportunities oriented to develop and highlight their strengths, so that the performance of collaborators will lead towards sustainable goals of future job opportunities. By way of our facilitating experience, tailor-made for each client, our consulting system helps organizations to understand and adapt to new contexts and give support in organizational transformation through empathy and empowerment to all those that are involved. We at Blink feel that well-being and containment can become the pillars that sustain any organizational structure, but this requires professionals that are trained and experienced within the field. Thank you for your attention. Y compartíamos recién ahí el video de María Soledad Cerantes, a quien saludamos. Buenas tardes, ¿cómo estás, María Soledad? Hola, buenas tardes desde Corrientes. Muy bien, gracias. Bienvenida. Y ahora va a ser el turno de la pregunta que te va a hacer el jurado. En este caso, el encargado va a ser Gaspar Libedinsky. Adelante. Hello, Soledad. Congratulations on your project. My question is whether you might have any ideas on how the spatial experience of your proposal might be. You know,
like in new ideas for education, there's also an idea that space, the spatial experience, the environment should also be thought differently. Do you have any ideas on how this spatial experience can enhance your proposal? Yes, we work by training in new tools and innovative tools that we apply in our workshops or and in the work we do with our clients. Also, we work with a network of national and international experts that helps us to answer the needs that our clients have. Justo a tiempo. Bien, Buena muy respuesta. Ya puedes respirar. Gracias. Muchas gracias, María Soledad. Y vamos a ir a nuestra próxima participante en realidad. Ella es Adriana Miriam Maurent Mernes y pertenece a la Escuela de Educación Secundaria número 6. ¿Y cuál es el proyecto? Contanos, Diego. La variedad, tuvimos universidades, tuvimos organizaciones del tercer sector, ahora una escuela secundaria, y el tema es de esos que te intrigan, ¿no? La contaminación, pero por las colillas de cigarrillos. Entonces ahora, breaking the walls of contamination of cigarette butts. Adelante. Hello, my name is Maurente Adriana from Argentina. I work with secondary number 6. I am breaking the wall of cigarette butt contamination. I am a chemistry teacher in high school. Every year we try to visualize the problematics into our ecosystem to provide solutions from school. And this year we face one of the great worldwide problems, which is the management of hazardous waste such as cigarette butts. Thousands of cigarette butts are collected in our city. They are removed from the environment, but no treatment is carried out, so they remain as true. As is well known, 97% of cigarettes consumed worldwide today have filters. Almost all cigarette butts have cellulose and concentrated substances of the smoke. Butts are usually thrown to the floor and dragged into sewers and water sources what we all consume. It is estimated that more than 5 billion cigarette butts are discarded per year, and this can take up to 25 years to degrade. This project offers a biotechnological solution to convert butts into raw material, generating a sustainable business idea. To do this, we treat cigarette butts with a fungus called Pleurotus that, by an enzymatic action, degrades cellulose and toxic products on 15 days. We obtain as a final product a low-quality cellulose paste. In addition, we not only remove a threat from the environment, but we do a proper waste management and generate biodegradable products, such as organic pods and plantable paper. In this way, environmental education is no longer a knowledge transfer education, but a tool in the hands of students to transform the society of which they are part of. Questions? Compartimos recién entonces el video de Adriana Miriam Maurent Mernes, a quien saludamos. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas tardes, chicos. Feliz de estar acá con todos ustedes. Adriana, ¿sos profe de la escuela? Soy profe de escuela secundaria, una escuela muy chiquitita en Chascomús. Así que para nosotros es un orgullo estar acá. Bueno, atención, Adriana, porque es momento de la pregunta de nuestro jurado. Te la va a formular Guadalupe Díaz Constanzo. Tenés 30 segundos para responder, así que suerte. Adelante. ¿Qué tal, Adriana? This is my question. First of all, I want to congratulate you on your project, and I am also very glad and surprised to hear that a professor as you is presenting a project to this Falling Walls lab. My question has to do with that.
Have you developed this project also with your students? Have you been working with them to develop and implement this idea? What was the result of that work? Yes, the students collect but from the environment, and then the local government gives them tools, and the Institute of Technology, the Chascomús, INTECH, gives them the fungus with the great cellulose. There is a possibility to study the biotechnology at the school, and it's also a job opportunity for the students. Perfecto. Muchísimas gracias, Adriana. Y vamos a ir ahora a nuestra próxima participante, es Jacqueline Rachmanovich de la Get School. ¿Y cuál es su proyecto? Contanos, Diego. Es que algunos me hacen un poco de ruido el derribar el muro de... Porque es raro el derribar el muro de Contamination of Cigarette Butts, pero este queda bárbaro el título, debo decir, porque es derribar los muros del silencio. Breaking the Walls of Silence. Adelante. Hi, I'm Jacqueline Rachmanovich, and I'm here to break down the wall of silence. The current pandemic is showing us that we will only survive through solidarity, but each day we still learn about hateful attitudes which seem to take us back to a past about which we have evidently not spoken enough. In 2016, students from an Argentinian German school dressed as the Nazis attacked students from a Jewish school at the nightclub in Bariloche. School authorities decided that students should visit the Holocaust Museum. Why didn't they do this before? I asked myself. So, searching the school's website, they explained that when in 1945 Argentina declared war on Germany, almost all German education establishments had been closed as they were the enemy's property, and the school claimed to have always been apolitical. I wonder how much about this had really been this way, and this is what I found out. Did you know that in 1938, the largest Nazi meeting held outside Germany took place in Argentina at the Luna Park Stadium? This event was celebrated on occasion of Austria's annexation, and 20,000 party supporters participated. The Nazi Party operated in Argentina since 1931, and this same year, other headquarters were created in Paraguay and Brazil. Did you know the Nazi Party in Argentina received instructions to get infiltrated in all associations, companies, and schools of the German community? Their aim was to subordinate them to the Nazi ideology. Did you know they even published magazines and newspapers? And did you know this was all done with the consent of the Argentinian government? If your answers to all these questions were no, I didn't know, we clearly have a problem yet to be solved, and this is the wall of silence. To break it down, I suggest creating a documentary showing how the Nazi Party arose in Latin America and Argentina, and how it got infiltrated in the German community with the consent of Argentinian state. We need to review the past if we want to reinforce our democratic life. Will you support me? Thank you for your attention. Esta fue la presentación de Jacqueline Rachmanovich, a quien saludamos. Hola, Jacqueline, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada. Tremendas imágenes las de tu video, ¿eh? Muy buen trabajo de archivo ahí. Bueno, y ahora es momento de la pregunta de nuestro jurado, que la va a formular Facundo Larosa. Adelante. Hi, Jacqueline. Thank you for your presentation. You went to a very important issue for our society, indeed, that is to raise consciousness. So congratulations. Thinking in a way to carry the message to most people, did you think about other communication formats, alternative or complementary to the documentary? Yes, actually, I would like to make a series, maybe Netflix, who knows. I think this message, we have to spread this past. I mean, if we take a look at Europe right now, we see that the past is repeating. We are condemned to repeat the past if we don't talk about it. So I think it's time to spread the word. Gracias, Jacqueline.
Muy bien con el tiempo, ¿eh? Estamos bárbaros, por suerte. Bueno, y recordá que así como el jurado que va a deliberar dentro de muy poquito, vos también podés votar a tu favorito, tu proyecto favorito, la idea ganadora, por un lugar en el certamen internacional, en la final, a través de slido.com, y con el código que está apareciendo aquí abajo, vos también podés votar y elegir al ganador o la ganadora. Y vamos ahora con nuestro próximo participante, es José Luis Navarro, del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos. ¿Y sobre qué nos va a hablar? Alimentos, por supuesto. Va a hablar de alimentos basados en granos refinados, si entiendo bien la traducción. Entonces es Breaking the Walls of Refined Grains Food. Adelante con el video. Hi everyone, I'm José, and I am here to represent the Institute of Food Science and Technology of Córdoba. I'm going to talk about Break the Walls of Refined Grain Food. Wheat is one of the most widely consumed cereals worldwide. The constituent of wheat, bran, endosperm, and germ, contain valuable nutrients that play an important role in our diets. So, when you refine wheat into white flour, the bran and the germ are removed, leaving only the endosperm. The resulting refined flour leads to fluffy and a good tasty bread. However, it also has a high glycemic content with less fiber and nutrients than whole wheat flour. Hence, this is the reason why the World Health Organization has been trying for many years to promote the intake of whole grains with the aim to avoid deficiency diseases. But the incorporation of whole grains in bakery products has a detrimental effect on bread baking quality in terms of colors, volume, texture, and also their acceptance by consumers. So, does it mean that there will always be a compromise between a good nutritional profile and a good bread making performance of the flour? Maybe not. We propose to break this wall, applying a pelling process before wheat milling. This technology gradually removes the outer layers from the cereal grain surface inward by friction and abrasion. In our research, we found a range of pelling conditions that allow obtaining a kind of flour which neutralize the negative effect of whole wheat flour in end products, conferring them characteristics similar to those of white bread. But at the same time, the pelling process keeps a large percentage of whole grain nutrients, such as polyphenol, ferulic acid, water-soluble pantosans, and dietary fiber. Additionally, this simple process represents an economical and feasible strategy to be applied in the milling industry. We believe easy, simple, and affordable solution like this would allow to reduce the consuming of refined grains, and also it may open new opportunities for developing food products that contribute to enhancing the diet and the health of a large segment of the world population. Thank you. Y compartimos ahí el video de José Luis Navarro. Bienvenido, José Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos desde Córdoba. Qué bueno, desde Córdoba también nos acompañan, ¿eh? Sí, Tenemos todas las provincias. Sí, Qué sí. bueno. Bueno, atención porque es momento ahora de la pregunta de nuestro jurado. Te la va a formular María Victoria Nagel. Adelante. Hello, Jose. How are you? Well, congrats to you and your team in Córdoba. Imagine you want to sell this process. Is it a new machine? Could the clients adapt their current equipment or need to buy a new machine? Or maybe you have a patent and you can commercialize it, or how do you imagine? Okay, thank you for the question. First of all, this process is not our, but we are transferring this technology from other areas like rice or barley, and we are doing this kind of process to improve the process of wheat milling, and we trying to offer new opportunities to make new products with a different profile, a different nutritional profile, comparing to refined flour. Hasta ahí.
Perfecto. Bien con el tiempo Y también. escuché barley y escuché cerveza inmediatamente, sí. No queda otra. Gracias, José Luis. Vamos a continuar con nuestro próximo participante. Él es Martín Maher y pertenece a la Universidad Tecnológica Nacional. Y contanos cuál es el proyecto, cuál es la iniciativa. Un proyecto también pero muy actual y muy necesario, tiene que ver con planes de vivienda. Así que Martín va a Breaking the Walls of Housing Plans. Adelante. Hi, my name is Martin Maher. I am a 22-year-old civil engineering student on the 5th year of the career. And even though my orientation is in constructions, I get this news quite often. So, I am here to break the walls of housing plans. You see, number and statistics are the simplest way and the strongest way to take information to people about a certain topic. You see, we're not talking about plain numbers, we're talking about people. Approximately, there are 45 million people in Argentina. And there are 12 million houses on estimate. So, that means that there are 4 people per house on average. But those houses are not in proper conditions, not all of them. Only 60% of them are in proper conditions. 16% of them are for rent, and 14% of them are in worse conditions, like overcrowding, or they are falling apart. And even though the state took their hands on their problem with plans like Procrear or Project Vivienda Digna, they are not meant for everyone. So, my idea is the next one. You see, housing plans offer you many designs and many models to choose from, and that is quite difficult. So, with a group of architects and engineers, we're going to make a model room. Think about a Lego set or a cardboard box, with as many openings as you would like, and then attaching that room to the next one. With some minimal recommendations and the materials, you're going to design not only the house, but the home for your family. The second part of this is that you don't get to fill in a sheet of paper full of requisites, to then be led to a draw and to finally be chosen to be given the credit. No. You're going to get, with a group of lawyers, a subscription plan according to you. More opportunities means more people, and more people means that the demand of houses will be covered in no time. Think about this. We're not building houses. That is easy. We're building a home for you. Compartimos recién el video de Martín Maher, a quien saludamos. Buenas tardes, Martín. ¿Desde dónde estás conectando? Contanos. Yo estoy en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Buenas tardes primero que nada. Y nada, hasta ahora viene todo tranquilo. Estoy básicamente en mi casa, así que por eso un poquito de ruido de fondo. Sepan disculpar. Gracias Martín. Y ahora va a ser momento de la pregunta de nuestro jurado. Adrián Rufstein va a ser el encargado de formulártela. Adelante. No te escuchamos, Adrián. Sorry, it was on mute. Martin, thank you very much for your presentation. It's an interesting concept, the ones that building modular homes. And I really would like to understand which is the idea that for you, how you're gonna build these modular homes. You know, there are several like 3D printing and so on. I really would like to understand which is the one that you are trying to do right now. Since the costs of construction are really high, the optimal, the optimal option will be steel framing houses. That is the concept that I was building around all this housing plan thing. And it's on the design though. Mm-hmm. Thank you. Thank you very much. Bien, perfecto. Contesta entonces ahí la pregunta y vamos a ir entonces con nuestra próxima participante. Ella es Ana Rabini, de Casa Aurea en Buenos Aires, y su proyecto. Muy sencillo, si ella quiere trabajar sobre derribar los muros de el bienestar. Así, con chiquitas nomás, ¿sí? Breaking the Walls of Welfare. Adelante. Hello, I'm Ana Rabini and I'm breaking the wall of welfare. Since ancient times, people have lived together in small collaborative communities in rural areas. But now that most of the world's population live in cities in individualistic culture,
Too many people can't cover even basic needs, such as food, roof, education. We have created structures to manage social rules. For several reasons, these structures grew more and more to become too heavy, too slow, too obsolete, and too expensive. Now in my country, more and more people need help and support from structures, but they are overwhelmed. Instead of solving the people's problems, they can only attempt to put patches. So the problems remains there, waiting for a solution, while my country's people is tired, frustrated, and hopeless. Despite our everlasting crisis and COVID, we have a big sense of empathy toward other people, mostly applied in assistance actions, isolated. But I think we can organize us in some kind of collaborative platform with no politic, no commercial or assistance purposes, but only people helping other people or organizations with free time and knowledge to help them to get started and finding their sense of belonging and purpose in life. I've been working in a fractal pattern model, and I'm looking forward some developer can help us to restore our social hope. Thank you very much. Y ahí escuchamos el video, el proyecto, la presentación de Ana Rabini, a quien saludamos. Buenas tardes, Ana. Hi. I'm clearly ashamed because of the broccolis. It really don't seem serious. But they are. Thank you. Y vamos ahora con la pregunta del jurado, en este caso, Hernán López va a ser el encargado de formulártela. Adelante. Thanks, Anna. I like much your approach to it, but how is your proposal different from existing non-profit organizations, or how is it related to the fractal pattern model you mentioned? It's because it's not against welfare in the sense of bienestar, but instead of asistencialismo. I'm against of asistencialism. So I imagine future as a social and cultural collaborative construction. I've been working hard in a urban district that is the outcome of the collaborative platform. So I think that this is different because you don't gain material things in this platform, only support and knowledge and tiempo. Tiempo de respuesta. Se nos cumplió el tiempo, sí. Ana. Y disculpas por mi traducción barata, efectivamente, asistencialismo, sí, derribando los muros del asistencialismo. Muchísimas gracias, Ana, por tu participación. Y ahora vamos a seguir conociendo estas innovaciones, estos proyectos. Y nuestro próximo participante es Ignacio Rico de Becua. Y acá tenemos un problema, porque Ignacio va a hablar 2 minutos, como todos los participantes de Falling Walls. Pero si digo el título completo, voy a estar más o menos 2 minutos. ¿Sí? A ver, es algo así como el balance latinoamericano entre para el acceso a comida saludable a una escala masiva. Y sigue el título, así que lo dejamos ahí y vamos a Breaking the Walls of LATAM Trade-offs Between Access to Healthy Food at a Massive Scale. Adelante. I'm here because I'm breaking the wall of LATAM's trade-off between access to healthy food at a massive scale produced within planetary boundaries. Introduce you the problem from the production standpoint. In the horticulture production matrix of Argentina, there are 2 main models. First, the traditional agriculture. Second, the organic production agriculture. The traditional agriculture has more or less 70% of its production, which is non-regulated by the government. There are no controls on food safety practices, nor in the use of chemicals, and there
are a lot of inefficiencies in the use of water and soil, which, although in LATAM there are abundant, they will not last forever around LATAM metropolis. We call that solution the scale without quality. On the other side, we've got the solution that we call the quality without scale, which is the organic solution, where 98% of the crops are exported in Argentina, leaving very few amount of food to be consumed in the local market, being also too expensive for access. We also have seen that there is a great shift on cultural habits and eating behaviors. So Argentinians, we are 60% below the World Health Organization recommendations in the consumption of vegetables. So there is a great room for improvement. And we also have seen that we are starting to lead the protein transition. This is going from an animal-based production and consumption system to a food-based production and consumption system. And this together with emerging eating habits that are leading to local food, carbon neutral food. Without quality solution of the traditional agriculture and the quality without scale of organic food, we've got hydroponics, which allows us to produce quality at scale. We are making that in Becua, producing up to 20 tons of leafy greens on a monthly basis, saving up to 80% of water and 75% of land compared to outdoor farms. This is Becua. Thank you. Y ahí entonces compartíamos la presentación de Ignacio Rico, a quien vamos a saludar. Hola, ¿cómo estás, Ignacio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mucho gusto. Bien, muy bien. Bueno, y atención porque ahora es el momento de que nuestro jurado te haga una pregunta. Tenés solo 30 segundos para contestar y te la va a formular Bettina Mahler. Adelante. Hi, Ignacio. I was wondering about the scale of your project, since it is related to a change in diet. So what is your projection about that? Okay, thank you, Bettina. The projections are related that we are using 70% of our whole capacity. There's still a lot of room for improvement in delivering more than 20 tons on a monthly basis to reach Buenos Aires markets and hold Argentina as well. Thank you. Bien. Título largo, respuesta ya estamos, corta. Bien, muy Respuesta bien, corta, estamos muy con bien. el tiempo. Entonces, muchas gracias, Ignacio. Placer. Bueno, Muchas gracias por el espacio. Gracias. Bueno, y recordad que estamos viviendo la final de este certamen, la segunda edición del Falling World Lab 2020 en Argentina, buscando un lugar para la final internacional. Y varios premios, además. Y varios premios también, que nos vamos a descubrir en un ratito nada más. Estamos en la segunda ronda de participantes y ahora es el turno de presentar a Mariana Estela Rodríguez Ibarra de la Universidad Tecnológica Nacional. Acá debo decir, con el título tengo una duda, ¿sí? Porque es la mejora de los sistemas solares de bajo costo. Entiendo que se refiere a sistemas de calefacción o de energía solar, porque la verdad que fabricar un sistema solar de bajo costo la veo difícil. ¿Sí? Pero asumiendo que vamos a hablar de energía, bienvenidos a Breaking the Walls of Improvement of Low-Cost Solar Systems. Good afternoon. I am Mariana Rodríguez Ibarra, and currently I study chemical engineering at the UTN Mendoza, Argentina. I am a researcher too. This presentation is about nanomaterials applied to a solar absorbing coating. There are many rural communities lacking basic services, so that our investigation is aimed at the improvement in economic terms of the currently working solar system. The main idea is to develop and make more efficient their functioning, enabling more people to access them. Our proposal is based on sunlight absorbing paint that efficiently receive radiation to be applied
to a low-cost solar collector and thus improving their performance. The paint synthesized and studied is an intelligent coating based on metallic nanopigment obtained on the basis of green chemistry principles. I will be pleased to answer any question. Entonces la presentación de Mariana Estela Rodríguez Ibarra, a quien saludamos. Buenas tardes, ¿cómo estás, Mariana? Contanos desde dónde estás conectada. Hola, buenas tardes. Yo soy de Mendoza, estoy acá en mi casa. Mendoza, bien, nos faltaba también entonces representante de esa provincia. Sol no te falta. Sí, es verdad. Mendoza, acá el sol es bastante fuerte. Bueno, atención porque ahora llega el momento de la pregunta del jurado, te la va a formular Gaspar Libedinsky. Adelante. Hello, Mariana. Congratulations on your project. I would like to ask you whether this paint to improve the performance of solar systems can only work on existing, can it work both on existing solar plants and also on new solar plants, or it can only be used on certain devices? This paint is for many types of solar collector, like hot water solar collector, and anyone who have which have a I don't know how do you say superficie que recibe el sol. How do you say a surface who receive the sunlight? You can paint and improve the efficiently. Ahí está, perfecto. Bien, muchas gracias, Mariana. Thank you. Bueno, y continuamos, recién ahí estábamos en Mendoza y ahora vamos a ver a dónde vamos, también con los participantes, a qué provincia o ciudad pertenecen. Es el turno de Demián Nahuel Gus, de la Universidad Austral. Y contanos, Diego, de qué se trata su proyecto. Sabes que va a hablar de algo que es muy interesante y uno de los maestros de contar la ciencia, Adrián Paenza, siempre habla de esto, de que algo nos pasa con la educación en matemática, porque por un lado nos va mal, pero a la gente le gusta, se jacta. No, yo no entiendo nada de matemática, soy un capo. No, no sos un capo. Y de eso nos va a hablar justamente, va a derribar los muros de la educación en matemática. Breaking the Walls of Math Education. Adelante. Hello everybody, my name is Demian Nahuel Gus. I am from the Universidad Nacional de Rosario from Argentina, and I am breaking the wall of math education. The problem I'm working on can be summarized with two quotes I heard just some days ago. The first one, mathematics is boring because everything is already done. There is nothing new to discover. And the other one, there are no real opportunities to work in mathematics outside academia. These two ideas were not said by people who do not like mathematics, but by computer science students at my university in my lecture. And if these students who would work with mathematics think this way, imagine all the other ones, those who do not like mathematics in the first place. You will probably agree that it is totally acceptable from a social point of view to be bad in math. This attitude, together with many misconceptions about mathematics, just like the ones I told you before, create a long and huge wall between society and mathematics. We are divided, and this is a problem. Why? Because mathematics plays a fundamental role in the technical developments of our society and helps to create a more just and peaceful society. For my solution, it was of vital importance that I am also a teacher of German as a foreign language in my university, because in this role I learned many scientifically approved teaching methods developed to create more interactive lectures and classes in German that focus on multi-sensory stimuli. This means that you not only hear the teacher, the lecturer, but also touch what you're learning, feel what you're learning, hear what you're learning, and that focus heavily
on autonomous learning. This means you learn. The teacher does not tell you what you have to learn, but you actively learn it. I adapted these teaching methods from German as a foreign language to my mathematics lectures. And as a consequence, today my lectures include, but are not limited to, artworks, storytelling, comics, and games. This approach was so well received by the students and so successful even with my peers that today we are working towards an implementation of these methods in a school level and also for science communication. Thank you very much for your attention. Compartimos entonces ahí el video de Demian Nahuel Goz, a quien saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bienvenido. Muchas gracias. A ver, ¿qué hay ahí atrás? Para. ¿Qué tenemos ahí atrás? A mi querido amigo Bender. Muy bien, muy bien. Bueno. Muy bueno, Demian. Bueno, y ahora sí, momento de la pregunta de nuestro jurado, en este caso Guadalupe Díaz Constanzo, te la vas a formular, adelante. ¿Qué tal? Well, congratulations, Demian, for your project, your idea, and all the work that you have been doing during these times. Definitely working in thinking about math education is a very relevant issue nowadays. However, my question is, there are many efforts in different areas working in math education in non-formal educational environments to engage people with math. So what would you say is the key, the difference, the most important point of your model against many others that are already working and trying to be implemented? So first, I would say that all approaches, no matter who they are done by whom, are very important. So every effort will help to the cause of promoting science. In my case, I would say that my work has achieved something particular, and it's that I managed to motivate and share my passion for mathematics with my students and with all the people I am working with, no matter if students or colleagues, peers, and whatever. And I think that's something that has strongly to do with the way I'm working, with the tools I'm using, the knowledge I've been working with, and how this is implemented in my work. Y tiempo. Bien. Muchas gracias, Demian. Muchas gracias. Bueno, y continuamos conociendo a estas ideas innovadoras, estos proyectos también disruptivos. Vamos a nuestro próximo participante. Anteúltimo. El anteúltimo participante, sí, ya nos queda poquito y además también nos queda muy poco para conocer a él o la ganadora de este certamen. Y alguna sorpresa que tenemos en el medio. Muy bien. Me gusta ese misterio. Ahí. Bueno, vamos a conocer a nuestro próximo participante, él es Oscar Pandiani de Techín. ¿Y cuál es el proyecto? Seguimos con educación. Y Flor, algo que nos enseñó la pandemia es la tremenda desigualdad educativa que hay. Y ese es el muro que quiere derribar el próximo participante. Breaking the Walls on Education Inequality. Adelante. This is Breaking the Wall of Education Inequality. I'm Oscar Pandiani. We live in an unequal world. Latin America is the most unequal region in terms of income distribution, and the pandemic has only exacerbated it. Inequality is not only about income, it is a social problem that the educational system receives but is not capable of solve or reduce. We can see this inequality in the results of Argentina's national test, Aprender, which shows that high school students from high-income families have twice the success rates in language than ones from low-income families. And in math, this cascades even further. Therefore, if you have the fortune of being born in a medium or high-income family, you have much more opportunities than others who have the misfortune of starting their lives in unfavorable conditions. In other words, without intervention, the initial advantages could define how many chances every child has to reach high or low human development in terms of health, education, and income. How can we change the situation, you may ask?
Developing social-emotional skills is part of the solution. Despite the fact there is no general agreement on how to name them, there exists consensus about the benefits of developing social-emotional skills, their potential for inequality reduction, and the extreme value they have in people's lives. We can compare developing social-emotional skills to the snowball effect. It gets progressively bigger over time, and the bigger the snowball, the faster it grows. Early development of these skills in elementary school will contribute to get the snowball bigger. More social-emotional skills today directly influence having more cognitive skills tomorrow. I have studied a STEM and social-emotional focused after-school program called Extra Clase, which demonstrate impact in the development of self-regulation, self-efficacy, assertivity, and sympathy. After-school programs are not very extended in Argentina, and they are an example of the early investments that could help to leverage skills of disadvantaged students and could be a key factor to reduce inequality and boost human development. Thank you very much. Y compartimos recién el proyecto de Oscar Pandiani, a quien saludamos. Buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo muy bien acá, muy contento de estar participando de este certamen. Bueno, muy bien. Momento ahora de la pregunta del jurado. Te la va a formular Facundo Larosa. Atención, adelante. Hi, Oscar. I really like your proposal. I think that relationship between education and social inequality can never be stressed enough, more in these times. So my question is, could you outline briefly which kind of activities do you propose in order to improve social-emotional skills? Thank you, Facundo, for your question. In my project, the social-emotional skills could be developed by so many tools and so many activities. I think that the most important thing is to have trained teachers in that issues that know what is social-emotional skills and how to develop. The ways are too many and could be implemented by different ways. I think that the important issue is to have trained teachers in that kind of subjects. Punto. Muy bien. 30 muy bien, segundos. Muy bien, Oscar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y llegamos así al último participante de la tarde. ¡Qué momento! Luego de ya haber escuchado los proyectos, las innovaciones de otros 20 participantes, llegamos al último, no por eso menos importante. No. Es el caso de Jerónimo Tutusaus de Non-Profits y nos vas a contar el proyecto, Diego. Sí, él va a hablar de tecnologías de punta para organizaciones sin fines de lucro. Breaking the walls of cutting-edge technologies for non-profits. Adelante. Hi, this is Jerónimo Tutusaus. I'm founder of nonprofits.ai. We are a group of 4 that transform data into impact, fundraising, and smarter processes. So let's break the wall of cutting-edge technologies for nonprofits and dig into the problems we are trying to solve. The major problem that nonprofits organizations have to face all over the world is, as you may imagine, the lack of resources. They do fundraising in many diverse ways, but if you want to do it in sustainable ways, you will be doing things like getting monthly donors. This is a strategy which is certainly expensive. To get a donor who gives you around $10 per month could cost you up to $160, and their payback time could be up to 12 to 14 months. And this is without considering the 50% attrition that you will be having around the first year. This is a cocktail that could be really improved with technology, but and this is not the case in nonprofits, especially in Latin America. We've been doing really cool stuff. We have taken data from a nonprofit CRM and we have transformed them into predictive models. We've done 9 of them. We have found things really exciting, such as groups of ex-donors having 252% more probability to reactivate,
83% of attrition accuracy, and up to 37% more income against fundraising campaigns as usual. So if we want to really break the walls of cutting-edge technologies for nonprofits, we have been developing an idea that we want to find and get more impact with, which is basically to democratize this kind of technologies, this kind of predictive models and artificial intelligence by creating a subscription platform where organizations can upload their data or actually even plug their Salesforce so they can actually have more fundraising, more income, less cost, and of course, available tech for good. Questions? Así compartimos el video de Jerónimo Tutusaus, a quien saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jerónimo. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo les va? Todo bien, muchas gracias por participar. Llegó el momento de la pregunta de nuestro jurado y en este caso te la va a formular María Victoria Nagel. Adelante. Hello, Jerónimo. How are you? Well, congratulations. You have a focused solution and I think this is an advantage. But how could this solution improve the donor's experience? Could you use data to optimize donations or maybe follow the donations? Where is my money? Okay, well, to be really concrete with your doubt, this is not the focus of the product I'm developing. This is on the nonprofit side. So the idea is to help them to increase their fundraising and to lower their costs when they want to acquire them. So there might be some solutions to have like a loyalty program for donors, but this could be a step forward to be taken. Okay, thank you. Thanks to you, María Victoria. Perfecto, Jerónimo. Muy bien con el tiempo, Jerónimo. Muchas gracias. Un placer. Llegamos entonces al final de los 21 participantes de Creo, Flor, se merecen un aplauso. Sí, realmente. Aplausos realmente para excelentes todos. todos. Felicitaciones. Ahora todos ustedes tendrían que estar votando, sí, el jurado va a deliberar, pero vamos a ayudarlos un poquito a recordar muy rápido los 21 participantes, ¿sí? Veamos. Claro, Daniel Blum. Daniel nos habló de deforestación ilegal. Victoria Muraro. Neumáticos sin uso. Agustín Forchetti Casarino. Habló de materiales convencionales. Maximiliano Salum. Habló de basura espacial. Cecilia Acoroni. Productos sustentables de la soja. Micaela Belmonte. Acceso al agua segura. Hernán Bernstein. El tiempo para los diagnósticos de cáncer de piel. Emiliano Ricardo Medina. Nos habló de sustentabilidad. José Manuel Nievatopa. Su charla fue de educación tradicional. Michelle Denis Matenet. Limitaciones en las amputaciones transfemorales. Y en la segunda ronda tuvimos a María Soledad Cerantes. La cultura del trabajo empobrecida. Adriana Miriam Mauren Mernes. Contaminación con colillas de cigarrillos. Jacqueline Ragmanovich. El silencio. José Luis Navarro. Alimentos con granos refinados. Martín Maer. Planes de vivienda. Ana Rabini. Asistencialismo. Ignacio Rico. Balance en el acceso a la comida saludable en una escala masiva. Mariana Estela Rodríguez Ibarra. Nos habló del mejoramiento de los sistemas solares de bajo costo. Demián Nahuel Goz. Educación de matemática. Oscar Pandiani. Desigualdad en la educación. Y recién Jerónimo Tutusaus. Que si se acuerdan, nos acaba de hablar de tecnologías de punta para organizaciones sin fines de lucro. Bueno, y este es el momento para que ustedes desde su casa voten a través de slido.com. Tienen el código allí abajo en la pantalla. Voten por su favorito porque aquí también ustedes tienen la posibilidad de elegir el mejor proyecto innovador, la mejor idea, la mejor investigación que puede formar parte y pasar al certamen internacional, a la final. ¿Quién va a ser el representante argentino? Lo vamos a saber en muy poco tiempo. Vamos a dejarlos deliberar a ustedes, deliberar al jurado y les adelantamos un poco de la sorpresa. Vamos a tener una entrevista de quien ganó Falling Walls Lab Argentina el año pasado, Valentina Abeta. Quédense ahí, en un ratito volvemos.
empezar la noche de los museos en el CETREN. La noche de los museos en el CETREN.
empezar la noche de los museos en el CNET. La noche de los museos en el CNET.
empezar la noche de los museos en el centro de... La noche de los museos en el centro de... Bienvenidos de nuevo, estamos en esta pausa para votar muy bien algunos de los 21 proyectos que nos presentaron para Falling Walls Lab 2020. Nuestro jurado está deliberando en estos momentos para dar con el ganador o la ganadora que nos va a representar en el certamen internacional, pero vos también tenés la posibilidad de votar cuál es tu favorito. Lo haces a través de Slido, slido.com, el código lo tenés aquí abajo en la pantalla. No te olvides, dale tu voto, tu apoyo al proyecto que más te gustó.
empezar la noche de los museos en el CT. La noche de los museos en el CT.
de los museos en el centro de... La noche de los museos en el centro de...
empezar la noche de los museos en el CENMED. Now, I'm standing here and talking to you, thanks to this small medical device. Mi nombre es Valentina Beta, estoy representando a la Universidad Nacional de Entre Ríos. Mi proyecto era Breaking the Walls of Temperature-Sensitive Medication Control. This is only my story, but there are thousands of similar stories, also with other types of medicine and vaccines. El hecho de ponerme a prueba y también poder presentar mi proyecto ante otras personas, que creo que también es importante en los proyectos, que no queden dentro del laboratorio, sino que poder salir un poco más afuera y poder tener esta capacidad de explicarlo en 3 minutos. La idea que derriba el muro es sobre el control de los medicamentos termosensibles. Lo tomé como un juego, traté de divertirme siempre. And this lab at the Falling Walls Conference in Berlin, Temperature Sensitive Medication Control. Y cuando me dijeron que gané fue como una gran sorpresa, no lo esperaba para nada, así que fue un logro personal también. With this invention, we'll be able to use the... So, I used this medical device. I'm very happy. Bienvenidos de nuevo. Recuerden que estamos en esta selección final en Argentina de Falling Walls y el jurado está deliberando, ¿sí? Sale humo de las computadoras, ¿sí? Con lo que está pasando ahí. Ustedes también están deliberando para el voto del público. Y ahora viene la sorpresa que decíamos hace un ratito, ¿no? Sí, porque vamos a tener la oportunidad de entrevistar a Valentina Abeta. Ya me estaba olvidando el apellido. A Valentina Abeta, que es la ganadora de la primera edición de este certamen, para que ella nos cuente su experiencia. Hola Valentina, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va Diego, Florencia? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Contanos para vos qué significó este certamen. Significó un montón de cosas. En principio, cuando me acuerdo que presenté el año pasado, ahí donde están ustedes, en el C3,
fue ya toda una experiencia el hecho de presentar mi proyecto en inglés y poder conocer otros proyectos. Y después, bueno, llevarme la sorpresa de que había ganado, que la verdad que no me lo esperaba para nada. Fue un día increíble. Y después, bueno, haber viajado en Alemania también fue otra experiencia totalmente inolvidable. ¿Sabes, Flor? Yo la conocí a Valen de Potrilla, que tenías 14, 15, ya ni me acuerdo, que ganó, Sí, por ahí. Ganó otro concurso de tecnología y era maravilloso, la vocación que tenía, sabía exactamente qué quería hacer con este sistema para asegurar la cadena de frío en insulina, para la diabetes insulino dependiente. Después vino acá, vino al C3 a conocerme, pero no vino sola, vino con, no sé, con 20 personas de la familia, más o menos, no entrábamos en la mesa, todos orgullosos, ¿no? De la nena, mirá, va a ser bioquímica, va a ser científica. Y bueno, ahora llegó a la final de Falling Walls. ¿Y cómo fue la preparación de la charla? ¿Cómo la sentiste? Así, ahora mientras estamos esperando los 3 premios de este año, los premios que va a haber este año, que nos cuentes un poco cómo lo preparaste. Yo había presentado el proyecto en otros concursos o en charlas o en conferencias, pero acá era solo 3 minutos, era totalmente distinto. Entonces, primero fue quedarme con lo más primordial, decir, bueno, esto sí tiene que estar, eso también. Después, ver cómo explicarlo de una forma fácil, bonita y que se entienda. Y después, bueno, practicarlo un poco, que esa es la parte que más me cuesta porque no me gusta repetir mucho las cosas. Pero igual, de todas formas, fue bastante divertido. A ver, si fuera... Retrotraigámonos a Falling Walls de 2019, ¿sí? No tenés 3 minutos, tenés 1 minuto. Contanos el proyecto, a ver qué te acordás. Me estás presionando. Sí. El proyecto consiste en un sensor, un indicador que me determine a través de un cambio de color cuando la insulina, que es un medicamento que utilizan las personas que tienen diabetes, pierde la cadena de frío. Entonces, con un simple cambio de color, tenés idea de que ese medicamento está en buen estado o no, y si lo tenés que desechar o no. Básicamente, así bien resumido es eso. Qué bueno. Y Valentina, contanos, desde el momento que ganaste hasta ahora, ¿qué pasó con el proyecto? ¿Cómo siguió caminando? Sí, por supuesto lo seguí trabajando, de hecho ahora lo sigo trabajando. Este año, bueno, como ya sabrán, es bastante particular para todos. Yo había arrancado a hacer experimentos en un laboratorio que tengo en la facultad, en la Universidad Nacional de Entre Ríos, que es donde estudio, y todos los experimentos los tuve que frenar porque no puedo ir físicamente, pero de todas formas ahora lo que estoy haciendo es generar informes, protocolos para cuando pueda volver al laboratorio, seguir con la investigación y voy más que nada por ese lado, todo lo que se pueda hacer desde una casa, desde una computadora de internet, avanzo todo por ahí lo que pueda, y algunas pruebas de conceptos las hago en mi departamento, que me traje algunas cosas del laboratorio, las cosas que pude traerme me las traje, así que hago algunos pequeños experimentos también. Ser científica es un trabajo de 24 horas, Claro. como vemos. Claro. Valentina, y contanos, se está definiendo, en estos momentos se está votando el jurado y también el público para definir quién va a ser el ganador o la ganadora y, bueno, quién nos va a representar a la Argentina en la final internacional. ¿Qué consejo podés dar al próximo ganador o ganadora, sobre todo en cuanto a esta participación internacional? Bueno, el primer punto es disfrutarlo al máximo. Un segundo punto sería también no enfocarse solo en el proyecto de uno, sino que aprovechar esa instancia para poder escuchar otros proyectos. Bueno, supongo que ahora va a ser virtual, pero de todas formas podés generar eso con nosotros, con redes sociales hoy en día. Y después, en cuanto más a la preparación de la charla de uno, tratar de... Es muy similar a la instancia de acá, de hecho creo que es totalmente igual. Entonces, por ahí retocar algunas cosas con más detalles, ver que se entienda bien, más que nada nosotros que somos hispanohablantes, que se entienda lo mejor posible el inglés. Y en el caso de que tengan que hacer preguntas, así como fue acá, también estar los más relajados posible, y si no entendés bien la pregunta, no desesperar y ver cómo hacerte entender,
y tampoco es la muerte de nadie. O sea, si no sale, no pasa nada. Así que eso. Bueno, eso es parte del premio también, ¿no? Aquellos seleccionados van a ser ayudados, van a tener mentores para ayudar mejor con la preparación de la charla, del video en este caso. El premio Euraccess que anunciamos al principio tiene mucho que ver con esto, es un seminario de comunicación científica que se da en la comunidad económica. Y Valen, yo te quería preguntar, vos ahora estás derribando ese muro, ¿no? El muro de no saber si la insulina está bien o no, por decirlo. Pero ¿qué muros se te ocurren? ¿Qué tenés ganas? O sea, imagínate tu carrera y los muros que se te van a venir como... ¿Qué otros muros? Sí, es un montón. Últimamente me estuvo melodeando en la cabeza la idea esta de que hay un montón de enfermedades que son muy puntuales y afectan a muy pocas personas. Entonces se llaman enfermedades huérfanas. Entonces ya el problema de que sean huérfanas, porque no van a crear un medicamento o un tratamiento para una enfermedad que le afectan, no sé, a 1000 personas en el mundo, entonces ya eso es un problema, no solo el problema de la enfermedad, sino que el problema de que hay pocas personas, y eso todavía no hay ninguna solución en el mundo, y esto estuvo haciendo bastante. Y después, bueno, hay un montón de problemas. Me estoy enfocando mucho en lo que es salud, porque es lo que estoy todo el tiempo. Estudio bioingeniería, entonces estoy bastante en contacto con eso. Y otra cosa es el acceso a tecnologías para el tratamiento de enfermedades crónicas. Yo tengo diabetes tipo 1, entonces también estoy bastante en contacto con esto. Y hoy en día generalmente lo que es tecnología, uno dice, bueno, quiero hacer esto más barato para que sea accesible en todos los países, para todas las personas. Lo que dicen, bueno, vamos a reducir el costo de la tecnología, puedo poner componentes más baratos y eso va a hacer reducir el costo. Pero no se están buscando otros enfoques. Por ejemplo, últimamente estuve investigando cómo medir la glucemia, que es la glucosa en sangre, con un papel que se llama microfluidics paper, tipo microfluidica en papel, y con eso se puede hacer un montón de cosas re interesantes, que el costo del papel es, nada, centavos. Y con eso se puede reducir un montón el costo de lo que es medición de glucemia, en el caso de diabetes tipo 1, de diabetes en general también. Y esto de la idea más general sería encontrar soluciones, tecnologías que estén fuera del paradigma actual de la tecnología que conocemos, para que sean mucho más baratas y poder ser accesibles a muchas más personas. Yo creo que todos los participantes de este año están suspirando. Uf, qué bueno que no me tocó. Qué bueno que no me tocó con Valentina, porque está difícil. Valentina, bueno, recordemos que pueden votar ustedes también a sus favoritos. Esperemos, Valentina, que también hayas votado a través de Slido.com. Sí, los estuve viendo. Qué bueno, muy bien. A través de Slido.com, allá abajo tienen el código para ingresar y votar a su favorito. Contame, Valentina, de la experiencia de participar en el certamen internacional. ¿Pudiste tejer redes? ¿Hay algún otro proyecto que te llamó la atención que nos quieras comentar? Sí, de proyectos había un montón, y creo que lo que más me llevé fue los contactos de los participantes, porque en realidad yo cuando llegué pensé que era todo mucho más competitivo, un ambiente más de quién gana y todos preparando sus proyectos, tipo su pitch, y no fue así para nada, absoluto. De hecho, todos querían hablar y conocer gente, eso estuvo muy divertido. Conocí un montón de personas de todas partes del mundo, desde Bolivia, que nos hicimos amigas y hacemos videollamadas bastante seguidos, hasta gente de Sudáfrica, China, Estados Unidos. Hay gente de todos lados con proyectos muy interesantes, y se formaron grupos re lindos. El ambiente también daba para conocer gente, y creo que eso es una de las cosas que más me llevó de la experiencia. Y además que, bueno, fue en Alemania. Yo, bueno, nunca había viajado a Europa, y fue todo totalmente increíble. Y esto el nivel de perdón que se manejaba en todos lados me voló la cabeza. El nivel desde que llegabas, te mandaban un mail si se había llegado bien, hasta, no sé, tarjetitas de presentación para cada uno, y después lo riguroso que eran, los estrictos que eran con los horarios. Fue, ok, en este punto
todo funciona perfecto en Alemania. Valen, ¿y cómo sigue? Vos te vas a recibir, ¿cómo te ves? ¿Te ves haciendo investigación, un doctorado? ¿Querés llevar a cabo tus invenciones o tus desarrollos? ¿Querés también desarrollarlos de una forma industrial o un poco más incluso empresarial, como un emprendimiento? ¿Cómo te ves más adelante? Esta pregunta está bastante difícil, más que nada porque cambio opinión bastante seguido, pero me gusta mucho, si me preguntás hoy, o sea, ahora creo que me tiro más por la investigación, al menos hacer quizás un doctorado o un máster, pero también me gusta la idea de poder llevar las cosas que investigue a la realidad, que no queden simplemente en un paper, en un artículo científico plasmado, sino que apunten más al desarrollo también. Entonces, por ahí me gustaría hacer o un doctorado o un máster, como dije, pero después poner a la práctica lo que investigue, no dejarlo ahí guardado o publicado en una revista. Qué distintos son estos pibes a nosotros, ¿no? La verdad es que me maravilla. Totalmente, no, y además se nota mucho la preocupación por la realidad que la rodea, ¿no? También, por supuesto, su experiencia personal y demás. Justo para ahí va mi pregunta, el tipo de preguntas que te haces o cómo te inspirás. Creo que viene más del lado de mirar qué te rodea, no mirar tan lejos, sino, bueno, hoy, qué cosas me preocupan hoy, y anotar las cosas que te molestan, creo que va por ahí. Decir, bueno, esto me molesta y bueno, hacer algo porque se te molesta, no dejar que otros solucionen tus problemas, que viene por ahí. Y después también conocer gente, está bueno, porque por ahí uno no tiene muchos problemas y puede hablar con otra gente que sí tiene muchos problemas y puedes dar una mano. Digamos, yo creo que estar involucrado en el presente, en la gente que te rodea y donde te ves inmerso y empezar por ahí. Una vez que empezás a rodearte de eso, se te van generando más y más ideas que pueden ayudar a más personas también. Buenísimo. Bueno, esto es lo importante de certámenes como estos que primero derriban muros, como le venimos diciendo desde el comienzo, y además crean contactos, crean redes de trabajo. Ojalá también después puedan compartir todos los participantes sus contactos y demás para seguir por esa vía y generar también redes de trabajo. Valen, de curioso nomás, olvídate de la coyuntura, que está cerrado el laboratorio y lo de fuera. ¿Cuánto falta para que tengamos tu sensor? Para que el sensor esté en los paquetes de insulina, en las cajas de insulina que la gente va a comprar a la farmacia. La verdad que ni... ojalá que sea en algunos años, pero sí, es difícil el trabajo del científico, y más cuando ya tenés un prototipo y después puedes seguir avanzando, es como que todo va cada vez más lento, más que nada por las regulaciones. Todo lo que es regulaciones en salud son bastante engorrosas y duraderas en el tiempo, pero bueno, espero que en algunos años, ojalá. Y hablando de años, una última para mí al menos, viste que siempre cuando a los más novatos, por decirlo de una manera técnica, nos dicen, bueno, ¿y cuál es tu mensaje para las generaciones que siguen, para los científicos y las científicas? Te la tiro a vos. ¿Cuál es tu mensaje para nosotros? ¿Sí? Para los que ya estamos más de vuelta, más del otro lado en el laboratorio. Uy, a ver. Déjame pensar un ratito. Quizás de que creo que está bueno que empiecen a cambiar un poco el paradigma en ciencia, que traten no simplemente de publicar artículos y investigar cosas por ahí muy, muy concretas para obtener resultados que quieren, sino estar un poco más abiertos a la realidad y poder empezar a hacer ciencia bien hecha y también compartir sus errores para los que venimos atrás, poder aprender de los errores que hoy no están publicados, porque los errores realmente van adentro de un cajón cerrado con 5 llaves y no se suelen contar, y creo que está buenísimo contar los errores para los que venimos atrás, no volver a tropezar con las mismas piedras. Me mató.
Muy bueno, ¿no? Porque eso de uno está acostumbrado a siempre a ver los éxitos de la ciencia y no tanto los fracasos, y también de los fracasos se aprende mucho y se avanza mucho también en ciencia. Bueno, Valentina, un placer haber conversado con vos. Imagino que también a los participantes, al público, muchos que seguro están viéndonos desde su casa, conocer tu proyecto, conocerte a vos y todo lo que has logrado en este tiempo. Me encantó, re gracias por la charla y el espacio. Siempre es un placer. Muchas gracias, Valen. Es Valentina Beta, la ganadora de la primera edición de Falling Walls en Argentina en 2019, que obviamente participó de la final, como van a participar también algunos de los que ahora está deliberando el jurado. Y ustedes tienen poco tiempo, ¿no? Sí, para son los minutos votar. finales. Los minutos finales para votar en eslido.com con el código que aparece por aquí abajo en la pantalla. Decidan su favorito para dar una oportunidad a él o la ganadora de que nos represente en la final internacional. Y creo que hacemos la última pausa para que ustedes voten, para que el jurado termine de pelearse y volvemos y ya va a haber ganadores y o ganadoras. La noche de los museos en el centro de...
empezar la noche de los museos en el centro de... La noche de los museos en el centro de...
empezar la noche de los museos en el centro de... La noche de los museos en el centro de...
empezar la noche de los museos en el CETRES. La noche de los museos en el CETRES.
empezar la noche de los museos en el CENMED. La noche de los museos en el CENMED. Bueno, acabó la espera, señoras y señores. Ya pronto vamos a saber quiénes son los ganadores de Falling Walls 2020 en Argentina, porque el jurado estuvo deliberando y cómo. Epa, sí, bueno, los tenemos ahí en pantalla a todos los que participaron del jurado y nos van a comentar un poco cómo fueron estas deliberaciones. Guadalupe Díaz Constanzo, ¿estás allí? Sí, estoy aquí y bueno, un poco trataré de transmitir lo que fue para nosotros una deliberación bastante compleja, ¿no? Como siempre, tratando de evaluar un poco las fortalezas, debilidades de cada proyecto. Uno trata de tener un análisis lo más amplio posible, considerando un impacto a corto y mediano plazo y también, por supuesto, la innovación social, que era un parámetro que tuvimos muy en cuenta para decidir y, bueno, finalmente llegar a la puntuación que, por supuesto, también hicimos apoyados en un sistema bastante estricto y ajustado que proponen desde la organización central, con lo cual, bueno, aquí estamos. ¿Fue difícil llegar a la decisión? Sí, por supuesto, porque bueno, teníamos varios candidatos, fue difícil elegir entre las 21 posibilidades, digamos, y proyectos. Realmente todos tenían cosas muy buenas para destacar, muy buenas para ponderar. Entonces, a partir de esa discusión, bueno, es que esperamos haber hecho una elección, digamos, si bien fue
fue ajustada, pero bueno, desde ya celebrar y sobre todo felicitar a todos los participantes, ¿no? Porque realmente todos han tenido algo muy, muy destacable por nosotros. Efectivamente hablamos de todos, de los 21 proyectos, diría. Destacar también que nos entusiasmó muchísimo la diversidad de proyectos, de tipo de proyectos, y desde las distintas áreas, regiones y desde los distintos saberes, ¿no? Cada uno que venía a aportar su proyecto, su idea innovadora para, bueno, derribar estos muros que todavía tenemos que seguir derribando. De mi parte, solamente agregar que además nos pone muy contentos de alguna manera colaborar a que se puedan difundir todas estas ideas y estos proyectos, que ojalá, más allá de la selección final que hubo y que había que hacer, que estábamos un poco obligados y comprometidos a hacer, pero bueno, empujar a todos los participantes a que puedan seguir llevando adelante sus proyectos y trabajando para poder concretarlos. Muchas gracias, Guadalupe, y aprovechamos entonces para agradecer y felicitar a todo el jurado que estuvo mirando estos videos, haciendo las preguntas y ahora deliberando, porque en nada, en segundos vamos a derribar el último muro, el muro de quiénes serán los ganadores de Falling Walls este año 2020. Enseguida estamos acá con los ganadores. Y llegó el momento. Llegó el momento, qué nervios. Vamos a conocer a los Recordemos un ganadores. poco qué son los premios de Falling Walls 2020, ¿sí? ¿Qué van a recibir los 4 proyectos premiados? 4, sí. El ganador, la ganadora del primer y segundo lugar, la participación en la final internacional remota de Falling Walls de Berlín, junto a otros 99 finalistas de más de 70 países. Además, la producción de un video profesional para presentar en la final
y la capacitación en comunicación científica de Euraccess. El tercer premio va a tener la oportunidad de presentar su proyecto en el marco de la Innovation Week 2020. Esta Innovation Week es un evento que organiza la DAAD y 3 universidades alemanas. En el caso de salir seleccionado en ese certamen, van a también tener acceso a una serie de capacitaciones y talleres para seguir desarrollando su innovación disruptiva. Y todos los ganadores, además, incluyendo el premio del público, van a recibir una sorpresa por correo en sus casas. Mirá qué bueno lo que dice acá el guión. También que los presentadores van a recibir una sorpresita por correo en sus casas. ¡Qué bien, qué bien! Muchas gracias, Falling Walls Lab. Ahora sí, vamos a anunciar a los premios que votaron ustedes y que votó el jurado. El premio del público. Que el premio del público recibe también la participación en el marco de la Innovation Week 2020, este evento de la DAD y las universidades alemanas. Y tenemos una ganadora, puedo decir, una ganadora. El premio del público es para Michelle Matenet. Felicitaciones. Muy bien, Michelle es de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata. Recuerdan que nos presentó estos proyectos de prótesis para aquellas limitaciones que hay con las amputaciones, sobre todo a nivel femoral. Así que, Michelle, felicitaciones. ¿Estás por ahí? Muchas gracias. Gracias a la gente que nos votó. El proyecto lo estamos haciendo con una compañera. Así que es una enorme oportunidad para nosotras para poder exhibir la tesis de grado que estamos haciendo. Excelente. Prepárense para presentarlo entonces en la Innovation Week 2020. Perdón, no escuché. Que te prepares con tu compañera para presentar el proyecto en la Innovation Week 2020. Gracias, muchas gracias. Felicitaciones, Michelle. Y vamos ahora a anunciar el tercer lugar. ¿Quién será el ganador o la ganadora del tercer lugar de este certamen? Y el tercer lugar es para José Nieva Topa de Tucumán, que nos habló de derribar los muros de la educación tradicional. José, felicitaciones. Felicitaciones, José. Muchísimas gracias. La verdad que un gusto poder participar, de conocer tanta gente realmente con la que estamos en contacto ahora de los otros participantes y también el muy buen trato que tuvieron todos los organizadores a la hora de ayudarnos, de explicarnos las cosas, así que muchísimas gracias por todo. Un gusto, realmente. Y también prepárate entonces para la Innovation Week, que se viene con todo. Buenísimo. Felicitaciones, José. Muchísimas Y gracias. ahora los dos que van a ir a la final. De la final, esta sí es la final de las finales. El segundo lugar, qué nervios, ¿no? Me imagino de ahí todos en su casa expectantes para conocer la decisión del jurado. Quien se lleva el segundo lugar es Micaela Belmonte. Aplausos para ella. Felicitaciones, Micaela. Micaela es de la Universidad Tecnológica Nacional y nos presentó un proyecto sobre el acceso a agua segura. Felicitaciones, Micaela, si estás por ahí. Hola a todos. Sí, acá estoy. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, gracias a mis directores que me presentaron la idea de postularme acá y nada, quiero felicitar a todos mis compañeros que la verdad fue un re lindo grupo, cero competitivo, todos intentando motivarse y ayudarse a impulsar sus proyectos. Y vas a estar en la final de Falling Walls de Berlín, nada menos. Muchas gracias. Qué bueno, felicitaciones, Micaela. Gracias, gracias. Y ahora sí, saludos. Suenen redoblantes porque tenemos al ganador o la ganadora o los ganadores del primer puesto de Falling Walls Lab Argentina 2020, organizado por DAAD, Universidad Tecnológica Nacional. ¿Lo digo yo? Dale. Y el ganador del primer lugar de esta segunda edición de Falling Walls Labs Argentina 2020, quien va a la final internacional es Jerónimo Tutusaus. Felicitaciones, Jerónimo. ¿Lo tenemos por ahí? Jerónimo, acuérdense, nos habló de tecnología de punta para aquellas organizaciones sin fines de lucro y él pertenece a nonprofits.ai. Jerónimo, ¿estás escuchándonos? ¿O te quedaste mudo? Estoy... ¿Qué palabra? Felicitaciones, Jerónimo. Gracias. Salta el corazón del pez. Gracias.
Bueno, felicitaciones, sí. Estás tan emocionado que no puedes hablar, que no, pues, me da una cosa, pero felicitaciones. Mire, no tengo más que agradecer solamente el espacio. Estoy muy feliz de compartir esto. Llevo hace 18 años trabajando en el tercer sector. Soy ingeniero de sistemas, me gradué en la UTN, estudié algunos meses gracias a una beca de la DAD en Alemania. No sé, como impresionante cómo se unen las cosas, ¿no? En algún momento, no sé si escucharon alguna vez a Steve Jobs hablar de esos puntos que se van conectando y no sé, no me esperaba esto para nada, pero lo agradezco profundamente a todos los que hacen parte de esto y nada, estoy muy agradecido, estoy muy feliz de verdad con ustedes, con la gente que está armando este tipo de cosas, que las hay mucho, así que bueno, y desear todo lo mejor a todas las demás personas que han estado participando, que hay que bajar los brazos, hay que seguir avanzando, son ideas increíbles que escuché hoy, inspiradoras, ojalá que puedan hacerlas realidad, hace falta mucha energía como la que escuchamos hoy en el mundo para poder cambiar todas las injusticias y los problemas que tanto aquejan a las mayorías. Jerónimo, muchísimas gracias, te felicitamos y te deseamos mucho éxito para la final internacional. Vas a ser un merecidísimo, un justo embajador de la Argentina en esa final. Acuérdate, con Micaela se van a la final de Falling Walls Lab de Berlín, que va a ser virtual este año. Van a ayudarlos a producir el video en forma profesional y además van a tener la capacitación en comunicación científica de Euraccess. Premiazo. ¿Sí? Increíble, gracias de nuevo, gracias. Bueno, y ahora sí, llegamos al final. Llegamos al final. No se vayan todos porque queremos sacar fotos de la pantalla. ¿Sí? No se vayan ni los jurados ni los participantes. Para estuvieron todos excelentes. Muchas gracias también al público porque nos acompañó durante todo este rato. ¿Sí? Vamos a hacer una foto del podio de los ganadores, los 3 ganadores y el quien ganó el voto del público. Y después la foto final con todos en el Zoom. A todos los que nos siguieron, muchísimas gracias. Esto fue Falling Walls Lab 2020 desde Argentina. Este año a distancia, este año por cámara. Esperamos que se vuelva a una nueva ceremonia presencial.
Vamos a nombrar nuevamente al podio de ganadores de este Falling Walls Lab 2020 Argentina. Recordemos, premio del público, Michelle Matenet. Tercer premio, José Nievatopa. Segundo premio, Micaela Belmonte. Y primer premio, Jerónimo Tutusaus. Ellos son nuestros ganadores de Falling Walls 2020. Y ahora, para una foto final, les pedimos a todos que prendan sus cámaras, ¿sí? Digan Berlín, y con esa sonrisa berlinesca nos sacamos una foto para recordar este evento 2020. Prendan sus cámaras, por favor. Y esa fue nuestra foto final de Falling Walls 2020. Muchas gracias a todos y a todas.